Central. Tenemos un menú muy amplio esta mañana, por eso estamos partiendo un poquito antes esta edición de Mesa Central que transmitimos en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, con Tele 13 en vivo y en todas nuestras plataformas. Y abrimos con lo anunciado, el segmento con Anholzer que hacemos cada cierta cantidad de semanas con Cristóbal Uneus, director de Data Science y socio de Anholzer. Cristóbal, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Iván. Vamos a estar hablando a partir de datos del censo sobre la migración. Exactamente. Y el impacto que tiene en la población chilena. Exactamente, el censo está liberando lentamente los datos, todavía no están liberados los microdatos donde uno se puede meter y escarbar todo tipo de análisis, y uno de los datos que ha liberado es el de la inmigración, la llegada de extranjeros, y entonces uno puede tener una comparación con los últimos 7 años donde la llegada fue bastante intensa. Y podemos empezar a disectarlo y con las gráficas que les vamos a mostrar respecto de, por ejemplo, en general, cuántas personas entraron. Ahí está, la población extranjera del 2017, 746.000 y algo y fracción, 1.608.000, el 8,8% de la población. Claro, aquí hay un doble, aquí hay que hacer una sola salvedad, los datos 24 liberados excluyen la gente que no dice cuál es su comuna habitual de residencia, en el caso de Chile. ¿Ya? Y yo digo, me acensaron en Independencia, pero no dije dónde vivo habitualmente. ¿Ya? Y la gente que no manifiesta de qué país viene, dice que viene de afuera, pero no dice de qué país. Está excluido. Esto está excluido, o sea, en los datos. Podría ser ligeramente superior a Podría ser ligeramente superior, y nosotros lo que hicimos con los datos del 2017 es hacerlo uniforme, consistente con para que fueran datos comparables. Para que fueran datos comparables, y uno lo que ve es que hay un aumento al doble de la inmigración, ¿no es cierto? Este es un fenómeno que ha pasado en otras partes del mundo, en Europa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, toda la discusión que hay en Estados Unidos, y por lo tanto aquí también se ve una llegada masiva que experimentamos, bueno, y hay toda una discusión política hoy día de qué es lo que se hace frente a este problema. Claro, porque no es un problema de números absolutos, es un problema de proporción, digamos, claro. Se duplicó la proporción de extranjeros. Claro, y como vamos a ver, y es uno de los mensajes centrales que nosotros sacamos de estos datos, es que el impacto no es homogéneo a través de Chile, y por lo tanto la gente que vive en zonas donde hay más inmigrantes lo ve distinto de gente que en zonas donde hay menos inmigrantes. Porque ahí es mucho más del doble proporcionalmente. Pero lo vamos a ver al tiro. Veamos primero en términos de género. ¿Quiénes son las personas que han llegado a Chile en el último tiempo? ¿Cómo se lee esto? Claro, entonces lo que se ve en estos datos, ¿no es cierto?, que el 2024 el 51% de los 51,7% de los inmigrantes son mujeres. Esto es un aumento importante con respecto al 2017, ¿no es cierto?, donde era 50,5. Es decir, entre el 2017 y el 2024 llegaron proporcionalmente más mujeres que hombres. Eran la mayoría ya, pero hoy día son bastante más que la mayoría en términos porcentuales. ¿Qué explicación hay para eso? ¿Hay alguna explicación? ¿Una hipótesis? Mira, tenemos que esperar a hacer los cruces, pero una hipótesis que tenemos nosotros y que queremos después ir a ver los datos es que en la primera ola llegaron las parejas, los hombres, vinieron a ver, y después vinieron las mujeres. Las mujeres. Esa es una hipótesis que uno podría explicar. Está buena, ya. Miremos por edades. Este tiene datos bien buenos. Distribución por tramo etario. Claro. Y aquí lo que se ve que en términos proporcionales el grupo que más disminuyó con respecto al 2017 son los jóvenes entre 15 y 29 años. El año 2017 eran 32,9 y ahora son el 25,8, y eso implica que otros grupos aumentaron su importancia, sobre todo 35-44 y 45-64. Entonces, nuevamente llegaron gente mayor, ¿no es cierto?, que lo que habían llegado hasta el 2017. Proporcionalmente mayor, porque el tramo 30-44 también es un tramo importante de la población chilena. ¿Y qué explicación hay para eso? ¿Que están llegando menos menores de 30 años? Es una buena pregunta. No tenemos una buena explicación en este momento. Puede ser que la ola anterior muchos hayan venido con sus hijos, el papá con el hijo, ¿no es cierto? Después viene la mamá o la pareja, ¿no es cierto? Pero eso es una pregunta muy interesante a mirar. ¿Por qué hoy día vienen menos jóvenes? Claro. Menos plan aventurero, tal vez. Puede ser, o quizás menos estudiantes. O menos estudiantes. O quizás ven que las oportunidades de empleo no eran tan buenas comparado con otros países, entonces no vinieron tanto, no tenían arraigo con algunos familiares en el país. Hay distintas hipótesis que yo creo que habrá que ir mirando. Vamos a mirar por nacionalidades. ¿De dónde viene este enorme aumento que se observa en la migración en Chile? Esto con datos del censo 2024 y 2017. Comparado 2017 con 2024. Claro. Entonces, el 2017 teníamos la noción que los peruanos eran el grupo más importante.
¿no Y es eran, cierto? po, ¿cierto? Y eran Claro, 187 de 745. Claro. Subieron un poco ahora en el censo 233.000, pero el aumento explosivo, casi por 10, ¿no es cierto? 9 y tanto, Es increíble, es el grupo de los venezolanos que pasaron de 83.000 a 669. Y que la gente que lo está oyendo por la radio no ve la gráfica, pero es que es impresionante la gráfica. El aumento de los venezolanos Claro. El aumento de los venezolanos es mucho más, es mucho más grande que el aumento si yo sumo el aumento de los peruanos, colombianos, bolivianos, haitianos y argentinos. Claro. Entonces es un aumento desproporcionado y ahí ha estado toda esta discusión política sobre el impacto de los extranjeros, que básicamente está influenciado en casi gran medida por el aumento de la llegada de los venezolanos. Y hay países que duplican. Bolivia, por ejemplo. Bolivia, Colombia. Colombia, ¿no es cierto? Claro. Aumentos importantes, pero se ven mucho más pequeños en términos al aumento de gente de Venezuela. Y en el caso haitiano, por ejemplo, es mucho más lenta. Claro. Crece menos, digamos, Crece menos, ¿no? pasó de 62.683 a 80.781. Y lo mismo pasa con Argentina, sí. Exactamente, sigue siendo pequeño, ¿no es cierto?, pero un aumento proporcional no menor en el contexto general. Pero si uno mira los primeros países, ¿no es cierto?, todos países de América Latina, y más hacia el norte, ¿no es cierto?, quizás con la excepción de Bolivia, que está como más al lado de nosotros, pero mucho más hacia el norte, sobre todo Venezuela y Colombia, que aumentan en números muy, muy grandes. Ya, esa es la resolución por nacionalidad de la migración, comparando 2017 con 2024. Comparémoslo por periodo, porque esta es una pregunta que tiene implicancias políticas, porque muchos dicen, ¿en qué periodo llegaron más? Claro. Entonces aquí lo que se ve básicamente hasta el año 2013, ¿no es cierto?, o 2009, la llegada fue muy, muy pareja entre 16 y 60.000 personas. Se pega un aumento casi al doble si uno mira los periodos entre el 2010 y 2013, de 110.000. Hay un salto discontinuo, ¿no es cierto?, donde se multiplica por 3 en el periodo 2014-2017. Claro. Y finalmente en el periodo 2018-2021 es cuando se produce en la historia de Chile el aumento más importante de 579.670 personas. Y lo que va recorrido de este gobierno, ojo que el censo hasta el 2024, entonces no está incluido todo lo que vino después del censo, son 340.625, casi lo mismo que se logró, que llegó en el periodo 2014-2017. Hay que decir que esto no es exactamente por periodos presidenciales porque es por años absolutos. Claro, esto es de enero a diciembre y no considera del 11 de marzo al 11 de marzo. Claro. Y los cambios importantes de política, ¿no es cierto?, tampoco necesariamente coinciden con los periodos que estamos marcando, ¿no es cierto? Exactamente, pero es bien impresionante el aumento significativo del 2010 en adelante, porque piensa que hasta el 2009 entraban del orden de 60.000, eso era un número como más o menos parejo, y el 2010, en el periodo 2010-2013 ya empiezan a entrar 110.000, o sea, casi el doble. De hecho, lo que nos llamó la atención es que el año 2010-2013 entra casi la misma cantidad de gente que entró entre el 2000 y el 2009. Claro. Es decir, en 4 años entraron casi lo mismo que habían entrado los últimos 10. Los últimos 10. Ya eso es un impacto. Eso es un impacto, no lo notamos mucho porque son números chicos todavía. Claro. Y después, en el periodo 2014-2017, esto se multiplica por 3. Por lo tanto, la suma del 2013 hacia el principio, ¿no es cierto?, es menos que la entrada 2014-2017. Exacto. Entonces, en el fondo, antes del 2014, la gente que entró y que está viva en el momento del censo es menos que lo que entró entre el 2014 y el 2017. Entonces, eso sí que es un aumento explosivo, sigue siendo chico y quizás por eso no nos dimos cuenta y la discusión política no estuvo tan centrada en eso, pero que dio la antesala para que después siguieran llegando gente. Para que esa explosión se hiciera más evidente, aguda, más aguda, evidente, porque exacto. ahora los números nos damos cuenta de manera más directa y llegamos a 579.000. Y bueno, y en este gobierno, por todas las políticas y la discusión, esto ha disminuido de forma importante. Ahora, siempre habrá quien quiera sacar como conclusiones políticas respecto de quién estaba gobernando en el periodo. Exactamente. Pero dicho eso, que es posible, también es cierto que estos son procesos. Son procesos que son difíciles de parar y cuesta tiempo, porque tú tienes que comunicar, tiene que llegar la noticia al otro lado, tiene que haber cambio de política, tiene que haber una restricción en la frontera. Entonces es un fenómeno interesante y vamos a estar atentos a qué es lo que viene de ahora en adelante. La pregunta es, ¿dónde se quedan? Y eso lo ve el censo 2024 cuando se compara con el de 2017. Veámoslo por regiones. Y esto también es muy impresionante, la gráfica. La región de Tarapacá, por lejos,
es la que más... Claro, el 23,2%, ahí en la tele no alcanzo los números. No, pero en la pantalla grande sí lo veo. En la pantalla grande, la región donde más gente, donde más inmigrantes hay como proporción de la población es Tarapacá. Lo era el 2017. Claro. Y lo sigue siendo el 2024. Claro, pero ahora 1 de cada 4 inmigrantes está ahí. Uno de cada 4 personas que vive en la región es inmigrante. Eso, ya. Perfecto, entonces, en el fondo... Chuta. De 4 personas, ¿no es cierto? Uno de ellos tiene que ser inmigrante. O sea, es muy probable que en tu cuadra haya un inmigrante. Exactamente. Claro. Muy probable. Le siguen después Antofagasta, 1 de cada 5. Es decir, las regiones mineras fueron un polo de atracción de inmigrantes, probablemente por las oportunidades de empleo. Ahora hay una discusión más grande de qué es lo que está pasando en el norte, ¿no es cierto? Las drogas, el narcotráfico, etcétera, claro. Que también, no estoy diciendo que vaya relacionado a esto, pero también una discusión que se ha producido a propósito de esta inmigración. Y que se provoca con estas alteraciones del número de habitantes también. Exactamente. Por la cantidad de los mercados. Después le sigue Arica Parinacota, 14,9, es casi 1 de cada 6. ¿No es cierto? Y después viene la región metropolitana con el 13,1. Lo interesante es que Atacama, Coquimbo y Valparaíso son bastante más bajos, están menos del 10%. Entonces, los inmigrantes como que saben el norte y la región metropolitana. Y Santiago. Ahora, esto hace que en el norte, las 3 primeras regiones del norte, esto se viva de una manera totalmente distinta a como incluso lo vimos en Santiago, ¿no? Muy distinta, y como la ven la gente de Valparaíso, por ejemplo. Claro, ¿no es cierto? De 5,3, casi un tercio de la región metropolitana, y como lo vive la gente del Ñuble, 2,1, o Los Ríos, 1,9. En Los Ríos hay muy poco inmigrante, y por lo tanto alguien que está en el Ñuble le toca mucho menos interactuar con inmigrantes que alguien que está en Tarapacá. Esto sí que tiene implicancias políticas, digamos. De todas maneras. La opinión política de los habitantes del norte en este asunto debe ser distinta a los de Ñuble, por ejemplo. Muy distinta, y tiene impacto no solo en las políticas públicas, en los resultados electorales, cómo yo opino, cómo yo veo el entorno, qué cosas yo creo que hay que hacer. Y a propósito de los resultados electorales, algo de esto se discutió en la municipal, porque vamos a ver el impacto por comunas. Sí. Esto es cómo cambia la población en las comunas. Exactamente. Esto mismo, pero tomamos las comunas más grandes, con mayor proporción, ¿no es cierto? Y aquí las 3 comunas que tienen sobre el 40%, Independencia, Colchane, razones obvias, ¿no es cierto? Es como una zona de paso. La puerta de entrada, digamos. Y Santiago. La comuna de Santiago. Claro. Y le sigue después Estación Central y Sierra Gorda en el norte. En Independencia, casi 1 de cada 2 personas que dice que vive en la comuna es inmigrante. Increíble. Eso es muy impresionante. Yo estaba mirando datos de Estados Unidos, y en Miami, en el County Miami, es el 54%. Es decir, Independencia está casi al nivel de la inmigración en Miami. De la inmigración en Miami. Que es muy evidente. Que es muy evidente. Entonces, probablemente las autoridades de Independencia han tenido un desafío gigante de cómo hacer que estas dos sociedades convivan. Ya el año 2017 era un 31,2%. Era más grande que Santiago, aunque todo el mundo tiene la percepción que Santiago es la comuna donde hay más inmigrantes, probablemente porque sale más en las noticias, se discute más sobre ella. Claro, pero esto es donde viven. Claro, porque otra cosa es que tengan actividades comerciales en Santiago, se desplacen por la ciudad. Aquí es donde viven. Aquí es donde... ¿Y donde votan? Los que tienen derecho a votar. Los que tienen derecho a votar. Exactamente. Sí, porque no es lo mismo. No es lo mismo, porque tú tienes que tener al menos 5 años de residencia en Chile, ¿no es cierto?, para poder tener derecho a sufragio. Bueno, y hay ahora toda una discusión a propósito del proyecto de ley de las votaciones en noviembre. Si restringir o no. Si restringir o no, y probablemente el impacto va a ser distinto en distintas zonas. Independencia muy distinto a Pica, donde es el 26,9, o Alto Hospicio el 26,5. Pero lo relevante es que para la política profesional y para los que les gusta el análisis político, la vivencia de la migración es totalmente distinta de acuerdo a la zona, ¿no? Exactamente. Y a la comuna. Exactamente. Mira, yo pienso Quinta Normal, que está muy cerca de Independencia, 44,4 versus 27,5. Entonces, están casi colindantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí hay 2 zonas que tienen vivencias muy distintas. Incluso con esos porcentajes altos, digamos. Correcto. Esto es la base, como tú bien dices. Después hay que tomar el factor dónde trabajan, cómo se movilizan y qué es lo que yo veo en el día a día. Está bueno. Con Cristóbal Uneus, director de Data Science, socio de Anholster, esta mañana aquí en Mesa Central. Buenísimos los datos. Bueno, y vamos a esperar que se sigan saliendo, por ejemplo, estos datos de inmigración. Exactamente, para ver la tesis que tú preguntas, ¿qué pasa con los jóvenes? Porque hay más mujeres. Vamos a verlo. Gracias, Cristóbal. Gracias, Iván. Con Cristóbal Uneus esta mañana aquí en Mesa Central. Vamos a seguir con nuestra mesa de análisis y las entrevistas de hoy con el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, con el gobernador metropolitano Claudio Rego y con Sebastián Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenos días. Y Quique Mujica, don Enrique, buenas
¿Qué tal? Muy buenos días. Todavía, buenos días. Sí, vamos a partir la mesa de análisis, pero antes les tengo que mandar saludos a un fan del programa. Muy especial, un chiquillo de Villa Alemana que tiene 13 años, que se llama Renato Padilla Pastén. Así que le mandamos un saludo allá. Oye, pero el público joven, 13 años. Construyendo el público al futuro. Sí, me gusta. De Mesa Central. Ya. Oye, ya, partamos por, bueno, ineludible, las licencias médicas y el escándalo que provocan a una semana de la cuenta pública. Increíble la reacción en cadena que están provocando, porque esto fue el martes, se conoce este informe de la Contraloría, que muestra que hay 25.000 personas que han pedido licencia y al mismo tiempo han viajado fuera de Chile. Ya, pero ya vamos en que, porque la Contraloría solo puede fiscalizar el Ejecutivo. Entonces quedaban los otros poderes. El Senado ya anunció que va a hacer una fiscalización, un cruce, los últimos 5 años. En la Cámara dice que ya lo están haciendo. En la Cámara dicen que van a hacer. En la Cámara no sabemos muy bien los parámetros que van a utilizar, porque el Senado dijo 5 años hacia atrás. Y el punto también acá es no solamente los funcionarios, sino que también qué pasa con los asesores parlamentarios. ¿También van a entrar en la fiscalización o no? Ya. Después, Ministerio Público también dijo que va a hacer la misma fiscalización y la Corte Suprema también anunció esto el viernes. Entonces ya todos los poderes están... O sea, podemos llegar a un número mucho mayor que 25.000, digamos. Claro, porque fíjate que hoy día en el diario El Mostrador, Juan Diego Montalva cuenta esto de la fiscalización en el Parlamento. Dice que los sindicatos de trabajadores del Congreso llamaron la atención sobre los resultados que podría arrojar esto porque dicen que es muy común que pase, sobre todo en los equipos que trabajan con los parlamentarios, que sería donde es más común la práctica. Claro, que no son los funcionarios de las cámaras propiamente tal. Los asesores. ¿No? Los asesores, claro. Entonces, ahora, dice por que... eso decían, cuidado los parlamentarios que salieron muy rápidamente a criticar todo esto, que está bien, si quién puede no criticar lo que está pasando, pero que también hay que ver qué pasa en el Congreso. Y además, ¿qué va a terminar esto? Lo otro, por un lado, están las personas que cometieron la falta, que no sabemos, dicen todo. Yo hablé con gente que ha trabajado en el aparato público, en presupuesto, la dirección de presupuesto, me dicen que están seguros que no va a pasar nada. Esto, las 72 horas, fue un saludo a la bandera, porque los sumarios son largos, pueden durar años, tienen apelaciones. Claro, las 72 horas son para iniciar las investigaciones sumarias. Claro. Y ponerle el paso anterior a un sumario. Y lo más importante es ponerle nombre y apellido a esto. Nombre y apellido. ¿En qué sentido? No, porque las personas esa persona que te tomó 311 días del año en licencia, hay que llamarla como se llama y decir quién es. Porque digo... Cuando hablamos de RUT o de personas, claro, ya empezaron con la martingala esta de la estigmatización, de la generalización. Son 25.000 casos, no podemos hablar que sean pocos. Y lo otro es que, para que no pase eso, tenemos que saber quiénes fueron los culpables de todo esto, quiénes hicieron la frescura. Y además lo otro, el mecanismo que tenían las personas que dan las licencias médicas. Yo hice un cálculo, hay un tipo que no era doctor, tenía armado una empresa, él era intermediario. Esta era la fórmula. Era como un broker de los doctores. Un broker. Él conseguía los clientes. Claro, él conseguía los clientes, hablaba con doctores, los doctores, a cada doctor le pagaba 10.000 pesos por licencia. Se la pasaba a la persona y cobraba por tramos de días entregados. En el tramo más largo, que era 20 y algo días, cobraba 95.000 pesos por la licencia. Por 20 días de licencia. Y en los otros 45.000. Le hice un cálculo, ¿cuánto ganó este tipo? Más o menos calculé 600 millones de pesos. Claro. Ya, pero ¿qué es la otra patita? Ya, pero espérate, todo esto lo sabemos hace rato. Porque viene la fiscalización y viene la persecución judicial de doctores y de intermediarios, de brokers como ese, hace rato. Claro, es que se sabía por el lado de los doctores. Se han encontrado algunas mafias que producían licencia, como a destajo. Y ahora es el otro, que el punto es si se conjugan las dos cosas, o sea, si esos 25.000 estaban obteniendo licencia a través de este tipo de o iban al doctor y se hacían los enfermos. La huchada que le hace el doctor. Porque hay toda una confusión entre los que están con salud mental, si se pueden mover o no. Lo que es un hecho es que no pueden salir del país. Y cuando tú tomas licencia, dices dónde vas a cumplir el reposo. Y da la dirección. Entonces, cualquier persona que pone México, la verdad que es como que llama la atención. En sería Cancún, curioso, en Punta Cana. En Playa del Carmen. Claro, en el Hotel Barceló. Claro. Ahora, la Contraloría también hizo otra cosa más, que es que ofició a la Superintendencia de Seguridad Social, a FONASA y al COMPIN para que expliquen por qué no se fiscalizó
sobre todo porque ayer la Tercera publicó que había un convenio con la PDI precisamente para poder hacer este tipo de cruces. Que partió en 2014. Que era entre Compin... Un convenio, entre la Superintendencia de Seguridad Social y la PDI. Claro. Oye, y nunca se activó. Nunca se ejecutó. Claro. Y fueron 3 gobiernos, como a menos 6 superintendentes. 2014, Bachelet 2, y lo más gracioso, Piñera 2, Boric, 3 gobiernos. Fíjate, y se renovó el 2018. El 2014 hubo algunos intentos de activarlo, un éxito total. Y lo que decían por lo menos al parecer desde los sucesos, la nota de la Tercera, es que la PDI no entregaba los datos. Yo creo que la PDI va a contestar sobre eso. Claro, porque dicen que la PDI no pasaba los datos, pero no... Parece que no era tan difícil hacerlo. Ahora, esto hace que políticamente sea bien como radioactivo esto, porque le puede pegar a cualquiera. Sí, claro. O más bien le pega a todos. Y el lado, yo creo que las campañas ahora, hablar de la modernización del Estado va a ser un tema que no va a despertar suspicacia, porque la gente lo que está viendo, esto de verdad que indigna. En el mundo privado conseguir una licencia médica, por el lado bueno, en el mundo público también cuesta mucho. O sea, fíjate que hablaba... Pero ojo que en el mundo privado se quejan harto del abuso de las licencias. de las licencias. Bueno, pues si está este negocio armado, si nadie tiene un negocio ahí, como 8, 9, 10 proveedores de licencias médicas. Y ojo, y de las dificultades para despedir a gente que está abusando de las licencias médicas. Exacto. También es difícil para los empleadores como sembrar dudas sobre esto, porque si cuando alguien se enferma uno le pregunta cómo se siente y puede ser que te acusen de hostigamiento o como de acoso laboral. Claro. Sí, es un equilibrio difícil de manejar. Sí, hablaba con una persona que tiene un cargo de jefatura en el mundo público. Me dice que es un cacho esto de llamar la atención a una persona, porque todos saben quién es Juanito y Juanito no viene nunca. Y Juanito sube fotos, porque subían fotos a Facebook, en la playa, arriba del banano, en el cocodrilo. Pero tú no puedes, se supone que usar como argumento las redes sociales. Totalmente. Porque te acusan de que estás invadiendo la privacidad. Esto lo percibían todo. Entonces me contaba que era un cacho meterse, porque a diferencia del mundo privado, donde el jefe se asusta si hay platas perdidas, porque el dueño le va a decir, oye, ¿qué está pasando con esto? Me dijo que una vez estaba hablando con la gente y le había dicho un tipo que hacía uso y abuso de esto, le había dicho, mira, tal por cual, ¿acaso la plata es tuya? ¿Acaso la plata es tuya? Es como que aquí no te estoy robando a ti. Claro, no, nos está robando a todos. Claro. Porque, ojo, porque esa es la otra dimensión de esto. Yo me acuerdo cuando salió esto el martes, que decíamos, aquí hay mucha gente que va a decir, oye, pero ¿para qué joden? Si en el fondo los perjudicados aquí son FONASA y la ISAPRE. Aquí no, si somos todos los perjudicados, si esto se paga con la plata de las cotizaciones, no con otra plata. Y en FONASA, las cotizaciones las ponemos todos, digamos. Y cuando te dicen que en el Frique no hay algodón, en el hospital Frique, que no hay jeringas, que la lista de espera, bueno, buena parte de la plata se va a pagar licencia médica. La DIPRES le puso plata, ¿cuánto costaba el ausentismo laboral? Claro. 350 millones de dólares al año. Eso había sido 2024. Pero también no es solo que lo pagamos todo esto, sino que también, ¿qué va a pasar cuando de verdad te enfermes? Y te empiezas a encontrar con más problemas para que te acepten tu licencia. Si al final el que la paga es el que no hace trampa. Bueno, pero porque se van a endurecer los controles. Va a pasar lo mismo que pasó con la tontera de las fundaciones. Claro, ahora las fundaciones que hacen bien la pega están en problemas porque los que hicieron mal la pega, entonces viene esta... Por la burocracia, por el exceso de control. Claro, viene el miedo. Nadie quiere donar ahora a las fundaciones para no tener problemas. Claro. Así es, exactamente. Hay otro problema que queda súper en evidencia, es la cantidad de casos que existen y donde no se materializa ninguna sanción. Andrea Albagli, en una carta en la Tercera de ayer, carta del director de la Tercera de ayer, cuenta que hicieron un estudio el año 2024 y encontraron 293 casos, si es que no me falla la memoria. 293 casos. Y dice, como con cierto orgullo en la redacción, dice, y 5 de esos casos ya están en proceso de destitución. 5. Es el 1,5% siendo generoso con la matemática. 1,5%. Claro. Ya, eso parece de fondo, porque acá, por distintos lados de esto, ya hay un problema con el ausentismo laboral. Vas a conversar tú con el ministro Marcel después, que va a hablar de las iniciativas que están empujando en ese sentido, ¿no es cierto? Como para regular el tema del ausentismo laboral. Pero estaba lo de las mafias de doctores que daban licencia. La Contraloría salió a investigar esto porque había algunos casos, estos casos de una persona que llevaba 341 días con licencia y al mismo tiempo estaba oficiando de psicóloga, boleteando como consulta particular. Sí, boleteaba más. Claro, y esa es la que subió a redes sociales, fotos de ella. Una persona que estaba estudiando. Y esa está en proceso de destitución, efectivamente. Claro. Y que estaba estudiante, que llevaba 111 días de licencia y estaba estudiando afuera. Estaba haciendo un curso afuera. ¿Estudiando fuera de Chile? Sí.
Y los doctores que pedían licencia se iban a hacer parto en la salud privada. Y cobraban aparte. Con licencia. También está eso. Y se dan licencia entre ellos. Claro. Como uno cedió la licencia, se confiesan uno a otro. Algunos de estos casos, no la magnitud, que es lo que hizo la Contraloría, que le puso números, pero algunos de estos casos se sabía que algo estaba pasando, pero como pareciera como el Estado, esto acá no solamente es gobierno, no solo lo del Ejecutivo, también están las municipalidades, son algunas de las que más aparecen, como atados de mano, como una dificultad de poder abordar este problema. Ahora, esto tiene una dimensión, es bien odioso decirlo de esta manera, pero la única persona que ha renunciado aquí se llama Raúl Domínguez y es amigo del colegio del presidente Gabriel Boric. Y la verdad es que en ese caso pasaron 22 meses desde que comenzó una investigación sumaria. Claro. Una investigación sumaria que durante un año no se movió en absoluto. Entonces también... Eso no es raro, ¿ah? No es raro que pase tanto tiempo sin que pase nada. Lo que es raro es que la investigación sumaria no se haya movido en absoluto. Eso es el punto. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve? O sea, ahí es perfectamente legítimo preguntar si es que hubo algún trato especial. Porque digamos, considera lo que seas tú, que la plata es de nadie. Claro. Porque eso pasa. Si acá hay uso de recursos privados, todo se activa, la gente del mundo privado alega, más allá que todas las leyes respecto de abusos de trabajadores contra trabajadores pueden activarse, pero el tipo que está 40 días con licencia médica no le pregunta, puede tener una enfermedad grave y está todo bien. Ahora, todo esto dentro de un sistema que más o menos tiene ciertos parámetros. Cuando tomas más de 6 meses de licencia en un plazo de 2 años, de 24 meses, ya es posible que te declaren la vacancia por incompatibilidad de salud con el cargo, digamos. Eso es posible. El problema es que para declarar la vacancia empieza a pasar el tiempo. Y estamos llenos de casos que se demoran a 1 año y medio desde que el servicio declara la vacancia hasta que logra echar o siquiera obtener la declaración de vacancia antes de echar a la persona. Entonces es muy complicado. Mira, José Pérez, que es el presidente de la ANEF, dio una entrevista en enero del 2025, Álvaro Valenzuela, el periodista, la hizo, y el periodista le pregunta, en enero no se sabía nada de esto, aunque se sabía el ausentismo laboral en el sector público. Y él le atribuye lo que le hace flaco favor a los verdaderamente enfermos, él atribuye todo esto a la salud mental de los trabajadores por el estrés que tienen. La sobrecarga laboral, dice que en los jardines infantiles no hay plasticina, así textual. Entonces dice, bueno, ante esto, obviamente que nosotros tenemos ausentismo laboral porque estamos con problemas de sobrecarga laboral, salud mental. La pregunta ahora después de esto, tiene mala vejez en la entrevista, bueno, entonces, ¿qué hacían en Cancún, en Punta Cana, en Buenos Aires, en Lima, otro en Europa? Claro, es complicado. O sea, todo no mejora la salud mental eso, pero no sé si es el tratamiento ad hoc a la situación. Y desafortunadamente es antirreglamentario. Lo otro que envejeció mal es la declaración, la inserción en el mercurio del Colegio Médico. También. ¿Hace cuándo fue? ¿Hace un mes? Más o menos. Más o menos, diciendo que la fiscalización a los médicos eran absolutamente, que iban contra el Estado de Derecho, una cosa que ahora no se entiende, digamos. Es muy complicada. Y lo otro que pasa es que cuánto habla de nosotros. Esto no es un problema de los funcionarios públicos, no es un problema de ciertos abusadores. Aquí hay una cosa social que permitió que esto pasara. Hay una frase, tirar licencia. Sí, pues. O sea, ya está tan culturalmente como incrustado que hay una frase para esto. Transantiago. Mira, por lo pronto los que se pasan por la berma cuando uno es en la carretera. Eso, el cabro chico que va con el que se pasa por la berma va a aprender que pasarse por la berma es una escuela de vida, más que un hecho. No tienes que pasarte por la berma, tienes que respetar la luz roja, está en Santiago. Estuvo María Jaraquemada en Tele 13 Radio esta semana y ella decía que los chilenos vemos como corrupción, por ejemplo, dos o tres empresarios se coluden y encontramos que eso es corrupción y evidente. O un empresario que le paga un soborno a un funcionario público y es obvio que es corrupción. Pero cuando se pasan por la berma por la derecha, se pasan por la berma en la carretera o cuando no pagan el Transantiago, o cuando dejan de pagar el TAC, o cuando tiran licencia, no lo ven como corrupción. No, pues es chispeza. Y es cada vez como una... Hay algo ahí. Había los grupos terroristas en los años 80 en Lautaro decía, compañero, no es robo, es recuperación. Claro. Bueno, es que eso es lo que te iba a decir. Todo esto en general está asociado como a discursos que la sociedad se va dando con respecto al abuso. Claro. Y es como, no pago esto porque, pucha, mira lo lleno que viene la micro, entonces obvio que no tengo que pagar. O no pago el TAC porque las concesionarias han ganado mucha plata. Exacto. Entonces siempre hay un discurso, hay una justificación. No se hace, nadie cuando hace estas cosas dice, no, estoy robando. Dice, no, estoy recuperando lo que corresponde. Hay una cosa súper complicada porque obliga a desactivar esos discursos. Ahora, este es el contexto en el que va a llegar Gabriel Boric a la cuenta pública. Claro. Y yo creo que ni siquiera
siquiera el proyecto de aborto va a mover el foco, digamos. Ahora, beneficio de él, esta cuestión es 2024, 2023. O sea, si pasa eso, nadie se puso malo el 2023. Esto debe venir... No, evidente, sí. Debe venir de atrás. Y además parece haber más o aumentado menos. con la pandemia. Los días de ausentismo han ido creciendo, Sí. el número de funcionarios públicos ha ido creciendo. Entonces, hay un problema del Estado, pero también cada autoridad tiene que hacerse cargo de los nombres y apellidos de estos personajes. Yo insisto, sin nombre y apellido esto no va a funcionar, porque hay que ponerle nombre a la señora o al señor que pasó 311 días con licencia viajando por el mundo. Pero le pone un problema al discurso del próximo domingo. Eso Claro, es. el discurso, eso por lo menos, digamos. porque además es el último discurso, es el discurso donde se empieza a construir el relato de qué es lo que está dejando esta administración. Y entonces, hoy día viene una nota en el Mercurio que plantea como el debate sobre si va a abordar este tema, si va a abordar el tema de las licencias y también el caso Procultura, que es lo que los tenía ocupado la semana anterior. Bueno, viene el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el siguiente bloque, y el gobernador metropolitano, Claudio Rego, en el subsiguiente. Así Claro, entonces, ya, ¿cómo se va a articular ese discurso? ¿Dónde se va a tratar de reivindicar las cosas que se han logrado? La reforma de pensiones es como el más importante porque es un acuerdo, también una serie de medidas en temas de seguridad, como toda la agenda legislativa en temas de seguridad. Pero ¿qué va a pasar con estos temas? ¿Y cuánto se va a comer la agenda y la propia cuenta pública estas discusiones que estamos teniendo? O sea, va a ser un punto, ¿no? Y el intento de poner el tema del aborto, la verdad que no para mí no, es un tema que no es un parteaguas en la sociedad chilena aún. Ahora, estuvimos una semana discutiendo cuando lo dijo el 1 de junio pasado, ¿no? Claro, pero a mí mover una discusión de ley, además el libreto está claro, o sea, tenemos el aborto para sacar a Kass, a Matei y a Kaiser a negarlo porque Kass, la teoría es que perdió por el voto femenino la elección pasada. Mira, por este tema. Si la semana pasada estaban todos cruzando los dedos de que la hija del presidente Boric no nazca el fin de semana, ahora a lo mejor están pensando que es mejor que nazca. Igual sería un problema. No, vaya a ser la gran cariola. A ver, el 1 de junio mismo. Que llegue con la guagua. tan problema que ya se hicieron sería las consultas de qué pasa. Porque constitucionalmente nadie puede hacer la cuenta pública si no es el presidente. Y si no se toma el postnatal van a decir, el peor ejemplo de este pero mundo el problema machista. es si nace la guagua el mismo 1 de junio ejemplo, en la se van a hacer mañana. primero de junio. Dicen Porque si nace en la tarde, no. Que pueden hacer el 30, leí ayer. Es que lo que pasa es que se adelantó el parto. está de 37 semanas la madre. Entonces, a partir de ahora puede ser en cualquier momento. Es un problema. Pero entonces es un tema. Siempre pueden salir cosas que te ayudan. Por ejemplo, que vendan chapitas de Pinochet en la escuela militar. Eso es un problema. ¿Ayer? Sí, pues se denunció y el ejército sacó una declaración hoy día. ¿Y qué diciendo que había sido una empresa que se había pasado de rosca. Porque era el Día del Patrimonio. Porque sí, pues la Estaba visita abierto de y la había visita a la puesto escuela afuera. militar del Día del Patrimonio. Se puso afuera a vender chapitas. No, adentro. Estaban vendiendo chapitas y algo más, y parece que tazones, pero no lindos como este, sino que... Ahora yo pasé por ahí, no para comprar la chapita, por cierto, pasé por ahí por fuera, había mucha gente porque hay una colección de autos antiguos, muy bonito. Ya. Qué buena. Entonces estaba lleno de gente, lleno todo ese patio. Entonces uno podía vender cualquier cosa dentro de esa... Bueno, el ejército se desligó totalmente del asunto. Claro. Pero siempre pueden pasar cosas. Sí. Siempre pueden pasar cosas. ¿Cómo pueden pasar cosas en la campaña presidencial? ¿Está animada la campaña presidencial? Yo encuentro que particularmente en el lado de José Antonio Cast están animados, Eso te iba a ¿no? decir, porque por el lado del oficialismo también hay preocupación de que no esté suficientemente animada, porque es un tema cuánta gente va a ir a votar las primarias. Empieza a quedar un mes. El 30, ¿cuándo es 30? ¿Jueves? ¿Viernes? El viernes. Viernes. No, sí, 30. Empieza la campaña, oficialmente. Claro. Y terminan el 29 de junio con la elección primaria. Claro. Primaria. Y después el otro hito, el 18 de agosto, que la gran pregunta es si va a aparecer algún tapado y si Kaiser se baja o no se baja. Para la presidencial, dices tú. Claro, el 18 de agosto, que es el límite. Ya, entonces por el lado del oficialismo, preocupación porque no hay suficiente ánimo. Ya, para llegar a los 2 millones de votos. Por ejemplo, el tema de la licencia no es que precisamente incita a la gente a votar, uy, qué ganas de votar por los políticos, más bien desalienta. Sí, es complicado. Y entonces, ¿a quién beneficia o no? ¿Cuán ilegitimado queda un candidato o candidato ganadora en una primaria en que no vota tanta gente? Eso por el lado del oficialismo. Y por el otro, José Antonio Cast empinándose
o recuperando terreno en las encuestas, mientras Johannes Kaiser baja. Y Kast entonces, acecha a Matei en las encuestas, dice nuestra pantalla. Exactamente. Eso porque es nuestro equipo de editores políticos que... en Cadem la Matei. empató, en otras ha pasado, en Criteria seguía primero Evelyn Matei, pero O sea, Matei está primera en todo. Matei está primera en todas pero las en Cadem encuestas. empataron. Sí, Estaban como en ya, el... pero está, ya, Sí. sigue liderando. Ya, ojo que Kaiser estaba en 17 hace un tiempo atrás y que dieron por muerto a Kast. Sí. Que Es verdad. Kaiser era el hombre, cuando se va a bajar Kast y no pasó nada. Y por eso en republicanos son prudentes, pero en la interna están contentos. Están felices. ¿Sí o no? Sí. Tú entrevistaste a José Antonio Kast el viernes. Sí. Está contento. Dice, no, mira, yo no me muevo por la encuesta, pero está contento. Pero ¿sabes lo otro que tiene? Llegó a decir que era bueno que Kaiser estuviera en la papeleta. Claro, de lo que he conversado con gente de Chile Vamos, es que la ventaja de republicanos es que republicanos son ellos y ellos. En el caso de Chile Vamos, la candidata tiene que estar haciéndole guiños a 3 partidos. Entonces vamos inventando comités políticos para que entren todos. Más encima los egos de cada personaje, estos son desenfrenados. Entonces al final el No movimiento, tanto, Quique. el movimiento de Matei es más costoso. Republicanos se mueve rápido y tienen una hoja de ruta, claro, y no se mueven de ahí. Entonces ahora que el comando de Matei es muy grande. Bueno, pero si esta semana nombraron al equipo económico, ¿y es verdad que había 40 personas? No sé si era, yo vi una No sé si los foto, 40 estaban. eran A mí me dijeron al que eran menos 40. 15, 20, no sé si eran 40, yo vi como 15. Claro. Ya, pero eso Igual es tiene que harto. ver, O sea, ya 15 es harto. ya, el comando Y los de Matei economistas se ha tienen su ego estado... también. Economistas. Algunos. Algunos. ¿El ministro de Hacienda? No, Yo no, el creo ministro que de Hacienda no. Viene en el siguiente Que ya bloque. está, Gracias. Pablo, que esté atrás mío, acá, que ya está en el acá, estudio. ya lo vemos. Exactamente. El único que no Está- tiene ego es el ministro de Hacienda. Exactamente. Ya, pero espérate, que ahí hay una cosa que tiene que ver con el comando de Matei, porque Matei ha estado como después de esas semanas difíciles que tuvo, ¿se acuerdan? Claro. La visita a Chechirán, entre otras, ya. Como que rearmó el comando, que era algo que se venía esperando. Fijó generalísimo, Diego Paulsen, Claro. hizo una cantidad de voceros, hartos voceros, lo que también amplifica las posibilidades de tener problemas, porque cuando un vocero dice algo que el otro no... Ya, pero eso. Y ahora, como ellos dicen, José Antonio Kast efectivamente está mejorando su posición en las encuestas, ya, y el tema de seguridad es un tema en que José Antonio Kast es muy fuerte, ellos consideran que ellos también, pero ¿en qué tema nosotros podemos, sí, como mostrar que tenemos más manejo que cualquier otra de las candidaturas del sector? Bueno, económico. Entonces le van a dar como una de las principales preocupaciones hoy día de las personas es la situación económica, el crecimiento del país, van a darle mucha fuerza al tema económico. Claro, por eso y el comando... Que son capaces de administrar eso. Exactamente. Porque tienen cuadros calificados para eso. Ahora está Exactamente. comprobado la encuesta que para mí el tema más importante, más que la economía, tan relacionados por ciento, es la seguridad pública. Y en eso, la encuesta que hemos visto, que sale entre los atributos de José Antonio Kast, más que Matei, incluso de Kaiser en alguna encuesta, no quiero decir todas. Entonces, si esto va a ser economía o delincuencia, la gente generalmente vota por un tema o por Claro. 2 temas, no vota por 1000 temas. Si no leen los Pero programas, que yo no lo leo que los dicen programas. al comando de Matei va a ser delincuencia. Ellos no van a descuidar ese flanco, pero además se le van a sumar el tema economía y van a estar cubriendo como los 2 temas. Entonces quieren hacer mucho énfasis ahí también. Ya, no pero solo ahora en Kast economía. puede decir, como pasó en este gobierno, bueno, si usted tiene la economía, hagamos gobierno juntos, yo delego, externalizo la economía. Se la entrego. En Hacienda, que sea de los 40 que tienen ustedes, y yo me preocupo de la seguridad. José Antonio Kast dijo una cosa el viernes, porque dijo, yo estoy seguro que vamos a tener mayoría parlamentaria. Entonces le preguntamos, bueno, pero una cosa es tener los escaños, que ya está por verse Claro. si los consiguen, pero ya conseguidos hay que administrar esos escaños. Y dijo, yo creo, me dijo, que en las cosas fundamentales, en algunas cosas fundamentales, 3 o 4 cosas fundamentales donde transversalmente hay acuerdo. Y en esas cosas vamos a ejercer una mayoría importante y incluso vamos a tener votos de la izquierda en algunas cosas. Ahora, está por verse. La reforma de previsión dice lo contrario. Sí, po. La reforma de previsión fue un quiebre en la derecha. O sea, si hubiera sido por Kast, no habría habido reforma de No, pensiones. no. Entonces también ahí hay un tema que si esa grieta creció a partir de la reforma de pensiones, esto que yo considero lo mismo que Kast, que no hay grandes diferencias en la derecha. Pero otra cosa es que puedan articular esos votos si es que los consiguen. Y Primero además, que acá hay los consigan. personalismo, hay futuro, hegemonía, la cuestión no es tan simple. Y hay formas distintas. Y yo sé que la forma no es el fondo, pero las formas distintas también hacen muchas veces difícil convivir. Y no se tragan, digámoslo. ¿Quién? sí. ¿Para ¿Con qué quién? andamos con No, cosas? republicanos no tragan a Chile Vamos y viceversa. Algunos verdad. más, algunos menos.
La UDI siempre vive preocupada si los republicanos se le meten por acá, pero es más Bópoli fácil, se detestan. Pero es más fácil que gente que vota por Matei vote por Kast en la segunda vuelta, si es que se llegara a dar esa coyuntura, a que vote por Kaiser. O sea, esa distancia es mucho más... Juan Sutil lo dijo así, po. Juan Sutil dijo entre Kaiser y Toá voto nulo, entre Kast y Toá voto Kast. Claro. Además que ya lo hicieron una vez, ¿no? Ya pasó. Ya pasó. Ya cruzaron eso. O sea, ya votaron por José Vamos a hablar Antonio con Kast en la Sebastián segunda Sichel hoy vuelta. día a propósito. Que uno lo... Que es vocero. Que el alcalde vocero. de Ñuble es uno de los portavoces de Belín Matei y además es el candidato del 2021 que tuvo que enfrentar a José Antonio Kast en primera Ahora, vuelta. es cierto lo que dice Perdió, la de hecho. Coneja, que tener de vocero un equipo de fútbol son 11. Sí, es pues complejo. difícil. Ya, tener Porque además tienen complicado. todas sus propias tres de medio agendas. campo está bien, pero Son 11. alcaldes. Además hubo su lío con la vocería. Sí. Con lo de Paulina Núñez diciendo que había que ir a los desencantados del socialismo democrático. Claro, Igual hay claro. gente que le sonó como la socialdemocracia de Joaquín Lavín, pero... Sí, pero el título, no sé si lo dijo en Tetal, pero el título era bien confuso. ¿Ah? Lo que quiso decir ella que tenían que ir a buscar votos que no sean Votos de en el derecha centro. para Tienen ganar. que buscar, centro. claro, Es que lo para que pasó en ganar. el... Pero es más o menos evidente. Claro, el rechazo. Ya, pero ese Ya, es igual decir que el igualmente. 62%... Pero igual le Ese es cayó un mal debate a hoy día en Chile alguna Vamos. gente. ¿Ah? Es un debate hoy Sí, día en pero es Chile que es Vamos. Que no buscable. sé si vieron la entrevista ayer de Jaime Belolio, el alcalde de Providencia, que es otro de los voceros, que también hablaba de que hay que diferenciarse más de las otras derechas. Y hay un debate, hay que hablar de ellos, hay que salir a pelear. Claro, la pregunta ¿O no? que está planteada desde casi el principio de este año. ¿Por dónde se gana esta elección? Exacto. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, dice esta elección se va a ganar por la derecha. Claro. No hay vuelta que darle y esa va a ser la pelea y vengan por nosotros, digamos, porque ellos están en ese lugar. Veremos la última encuesta, la más importante, que es la elección misma, quién tenía la razón. ¿Quién tenía la razón? Porque, Hasta ahora... hay otros como Jaime Belolio que Ya, pero dicen, ¿qué no, vamos esto a se gana por hacer el si tenemos centro. todo vamos a hacer todo el año en este programa, si vamos, y tú dices que esperemos la elección? Suspendamos el programa. Claro. Hablemos otras ¿Tú cosas. encontráis? Sí. Pero tenemos al ministro Marcel luego Sí. y tenemos a Claudio Rego. Sí, yo tengo problema que estoy de espalda, entonces no sé quién está atrás. El ministro. De repente medio pelada. Está el y ministro me detrás pillan. tuyo. Mirándote Te está así. mirando fijamente. 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 Ya, y por el otro lado, volvamos un segundo para el otro lado. Janet Jara, ¿vieron el artículo de hoy, Juan Andrés Quesada, en La Tercera? ¿No qué dice? Un artículo que dice que el Partido Comunista está como con freno de mano. Ah, sí. Como que no está poniéndole todo el pino a la candidatura de Janet Jara. Tienen sus dificultades dentro ¿Verdad? del PC. Oye, el hecho Sí. patente, Daniel Jadue en su programa Sin Maquillaje dijo que las primarias valían 0. Bueno, si le perdió la de él, pues. Bajo la tesis. Era que no. Bajo la tesis que iba a haber gente a votar, iba a ir gente a votar, gente de derecha a votar. Ah, eso. Para perjudicar o apoyar a Jara. Es que si Por votaban eso- 2 millones de personas, era obvio que estaba votando gente de derecha. Como, Claro. Asumiendo como a mí me pasó lo Como mismo. a mí Yo me perdí pasó por lo la mismo. derecha, no perdí por Boric. Por eso decía que no le gustan las primarias. Tampoco está tan descaminado. Que no las encontraba No, pero la diferencia fue harta. suficientemente democráticas. Ya, pero ¿qué pasa en O el sea, Partido Comunista? habría que comprobar que la gente de derecha le dio el triunfo a Boric Sí, en esa pero, primaria. pero no se ha podido comprobar. Es posible, Hay comprobarlo. en Las Condes fue a votar No, mucha pero gente ojo, por Gabriel Boric. Que eso en es esa, cierto. elección hubo primaria de derecha. Había una primaria de Y derecha. uno tenía que elegir entre uno y el otro voto. Sí. Entonces me imagino que la gente cuando le llega el voto derecha, dice voy a votar ya, pero la derecha. gente Cuando de uno, derecha- perdona, solo una postilla. Sí. Cuando uno es independiente, esto es pedagogía para el 29 Sí. de junio. Cuando uno es independiente, Sí. te pasan una papeleta. Claro. En la papeleta están, bueno, es que ahora hay una sola primaria. Uno pero- elige la papeleta. No, te pasan una papeleta cuando eres independiente donde están todos Perdón, los candidatos. uno elige el voto. Tú tienes que rayar uno. Entonces tú Uno. mantienes por qué coalición votaste. Mantienes el secreto. Mantienes el secreto de Por por quién eso, votas. Exacto. en este caso es más difícil para la gente de derecha ir a votar. Porque va a votar por- es evidente que está yendo a votar a la primaria izquierda. Entonces un señor súper de derecha que quiere que gane determinado candidato Claro. porque le parece que es más competitivo con Evelyn Matei o con José Antonio Kast, lo que sea, tiene que salir de su casa y decir, estoy votando en la primaria izquierda. Es más Ya, pero difícil Ahora la para esa pregunta es, persona. ¿a la derecha qué le conviene? ¿Que gane Toa o que gane Jara? Que gane Jara, po, ¿o no? Claro, entonces... Sí, Por po. el bien del país, toda. A Pero una ¿qué le cuestión más conviene moderada. desde el punto de vista electoral? Sí. Desde la primera O sea, vuelta, para ¿le alguien conviene de que gane derecha, Janet Jara, más po? cerca Carolina Toá que Janet Jara, eso sin Claro. duda. Ya, pero pero- estratégicamente Por puede ejemplo, considerar que es más fácil que un candidato de derecha le gane a un candidato Ya, comunista. pero eso, Sí, po. yo creo que la prueba de esto va a ser cuánta gente en Vitacura, Las Condes y Los Barnechea Ya. va a ir a votar Pero a la esta primaria vez- izquierda. esta vez les va a Claro, y resultar... compararlo con la votación de Gabriel Boric en esas comunas Ya, del Claro, 2021. son altamente sospechosos Sí, los lo que que yo voten digo ahí. es que les va a resultar más difícil, Es más difícil, a las po. personas de derecha ir a votar una primaria que solo de la izquierda. Porque es Sí. primera vez que pasa esto, ¿eh? Sí, Ojo. Y que no no hay hay obligación dos. de votar tampoco. Hay que levantarse temprano, ir a votar, hay que ser muy fanático. Entusiasta. O fanático. Además te dan ganas de quedarte viendo Mesa Central porque tenemos programa ese día, Sí. les digo al tiro, tenemos Ya, pero programa, porque tenemos entonces- programa con despliegue, con todo. El punto en el Partido Comunista es,
hacer una candidatura como testimonial, más identitaria, como que reafirme los valores del Partido Comunista, de cara también pensando en que viene después la elección parlamentaria, claro, o hacer una campaña para ganar la primaria, que implica ser menos identitario, tener más vocación de mayoría. Y da la impresión de que Jara está por esa segunda opción. Exactamente, ¿no? La candidata está por esa opción, pero parte del partido está por la primera. Ya, pero la prueba, no digo evidencia empírica, pero la prueba de que mantener una candidatura que deje tranquilos a los comunistas la dio Jadwe. Jadwe no mintió nunca, sacó 700.000 votos, su techo. Era conocido, famoso, y perdió la primera. Dijo lo que dijo, compitió con un candidato de izquierda, no de centro izquierda, como Boric, que después mutó más centro izquierda, y perdió la primaria y no ganó. Entonces, él dice que porque la derecha fue a votar por Boric. Sí, pero eso bueno, pero eso es incomprobable y además tiene razón el Quique, había una primaria de derecha. Pero ese es su argumento. Claro, entonces como que ahí fueron químicamente puros, ¿podrá Jara aumentar, que yo creo que por eso la eligieron, aumentar la base electoral más que Jadwe? Eso hay que verlo también. Está por verse. Sí. Está por verse. Está por verse lo otro, lo de Jaime Mulet. La entrevista de Claudia Álamo hoy día en La Tercera, al candidato de la Federación Regionalista Verde Social, dice que no es de la élite política. Sí, porque... Igual es sorprendente la frase. Y dijo acá que cuando yo lo entrevisté, que le ponía un 4 al gobierno. Nota 4, que es mala nota. Está desapegado al gobierno. Y le costó reconocer que voy a votar por Jara. Le tuvo que preguntar 3 o 4 veces. Pero dijo que iba a ganar a votar por el que ganara. Claro, después dijo que esa es la condición para participar en la primera, la mínima. Como mínimo, ya. Es que Janet Jara tiene el discurso de que yo no vengo de la élite, soy la candidata que no viene de la élite. Y Jaime Mulet ya le había salido a decir, hay momentito, no es la única. No. Yo también. Nadie viene de la élite ahora. Está interesante. Y lo otro interesante, esto va a seguir siendo tema, La Tercera está publicando por partes artículos de Leslie Ayala con la declaración de Manuel Monsalve ante la Fiscalía, la de esta mañana, muy interesante, y acaban de publicar una segunda parte. Bien. Con Angélica Bulnes, con Quique Mujica, la conversación en la mesa de análisis de hoy de política y actualidad acá en New York. Viene llegando el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo está? Muchas gracias por la gentileza. Volvió ayer en la mañana, ¿no? Ayer en la mañana, sí. Y mire la foto que trajo de recuerdo. Esa es la icónica pantalla del Nasdaq en Times Square, que es una pantalla gigante. Así es. Que está transmitiendo permanentemente. Y mire quién está al medio. ¿Ah? ¿Qué tal? Esto es la inauguración de la jornada del Nasdaq. El cierre de la jornada. El cierre. Claro. Buena. ¿Y? Primera vez que un ministro de Hacienda de Chile apretaba el botón. El botón para que se terminaran las transacciones del día. Así es. ¿Sirve el Chile Day? ¿Sirve esa instancia? Sirve, por supuesto. O sea, pensemos que Chile Day este año tuvo 600 inscritos, de los cuales 400 eran no chilenos. Y tuvimos mucho interés de analistas, inversionistas, clasificadoras de riesgo, bancos de inversión, etcétera, que estuvieron en las sesiones de Chile Day. Además, en el caso mío, el caso de la presidenta del Banco Central, nos toca más unas rondas de conversaciones con grupos más chicos de inversionistas, y ahí hay oportunidad de explicar muchas cosas, de responder preguntas, de contar lo que estamos haciendo. ¿Y qué le preguntan? ¿Le preguntan por permisología? ¿Le preguntan por inversiones? ¿Qué le preguntan? Ahora se preguntó harto por las perspectivas de más largo plazo de la economía. Sobre permisología hubo una sesión dedicada a ese tema, en que además estuvo el ministro Grau, estuvieron senadores que han estado participando en la discusión de ese proyecto. Así que algo que llama la atención, porque en realidad el tema de la permisología no existe solo en Chile, existe en muchas partes. Si usted mira, por ejemplo, los testimonios que se entregaron en la investigación especial sobre el cobre que hay en Estados Unidos, las compañías mineras de Estados Unidos dicen, mira, nosotros no nos sirve que pongan aranceles al cobre. Si quieren que produzcamos más cobre, pónganos subsidios o reduzcanos los plazos para obtener permisos. Para poder ejecutar las obras, digamos. Exactamente. Así que en todas partes se cuece nada. La diferencia es que en nuestro caso tenemos 4 reformas legales en el Congreso, una que está a punto de aprobarse, que es la de permisos sectoriales, y además vamos ahora a ingresar una ley corta para acelerar otros permisos, especialmente ligados a la descarbonización. ¿Eso es para favorecer proyectos que ayuden a la descarbonización? Exactamente. ¿Eso ingresa luego? Eso se va a ingresar pronto, va a ser parte, seguramente lo mencionó el presidente en la cuenta pública el 1 de junio,
y ahora durante junio se va a ingresar esa iniciativa. La presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, en una entrevista de Soledad Vial hoy día en el Mercurio, dice que sin el servicio de evaluación de impacto ambiental, que no está dentro de las prioridades que usted mismo dio hace un mes, que no pasa nada en el tema de permisología, si es que no se aborda también lo ambiental, que aparece detenido, digamos. Ese proyecto de ley corta que le menciono está bastante focalizado en el tema de los permisos ambientales, siempre con la filosofía que hemos seguido hasta ahora, que es no bajar los estándares ambientales, pero sí agilizar los procesos. Entonces toman varias ideas o varios conceptos que están ya en el de permisos sectoriales y se trasladan para focalizarlo en estos proyectos ligados a la descarbonización. Supongo que en Nueva York no le preguntaron por las licencias médicas, pero por cierto que ha sido un tema y es un escándalo, tiene bien indignada a la gente. ¿Qué hay en lo concreto de este anuncio de 72 horas para que se inicien las investigaciones sumarias en los distintos servicios que están afectados por este problema? Sí. Bueno, en Nueva York hay varias cosas que no me preguntaron porque son cosas que ya se han resuelto. En ediciones anteriores de Chile Day, ¿cierto? Se preguntaba por las reformas constitucionales, por la reforma previsional, por la incertidumbre, todo eso ha ido afortunadamente quedando atrás. Decantando. Ahora esto, claro, es un tema más local. Sí, claro. Y el plazo de 72 horas es para iniciar los sumarios a partir de la comunicación de la Contraloría de los casos que están identificados en cada servicio. ¿Eso implica que mañana deberían iniciarse? Mañana debería informarse que ya se iniciaron, podrían haberse iniciado perfectamente el viernes pasado. En la Asociación Nacional de Empleados Fiscales han ido cambiando el tono, partieron muy escandalizados también con el asunto, pero después, durante la semana, más cerca del fin de semana, matizaron un poco y están reclamando que se está instrumentalizando en contra de los trabajadores este problema. Bueno, a ver, yo diría que quizás lo que nos falta es una visión más amplia, ¿cierto? Más allá de lo que es el informe de la Contraloría. Yo creo que el informe de la Contraloría tiene el gran mérito que pone estos casos en una situación bien dramática, ¿cierto? Bien chocante, que es el caso de personas con licencia que viajaron al exterior. Pero el tema de las licencias es más amplio, es más amplio porque pensemos que las licencias médicas en el sector público crecieron sistemáticamente hasta el 2022. Solo recién en el 2023 hubo una baja. Y el gasto en licencia, el costo de licencia para el conjunto del sistema, sector público, sector privado, también ha estado creciendo, ya llega a los 2.000 millones de dólares. Entonces, o sea, tenemos un problema. ¿Y hay una hipótesis respecto de por qué el sector público nuestro tiene un problema de licencias tan superior al del sector privado? Bueno, hay temas que tienen que ver con, bueno, primero para dar el orden de magnitud, entre la situación previa al COVID-19 y ahora, o el 2023, porque todavía no tenemos la cifra del 2024, la vamos a tener la próxima semana, el número de días de licencia, el número promedio de días de licencia se incrementó más o menos en 10 días, ¿ya? Es un aumento bien importante, como de 30%, claro. ¿Ya? Ahora, claro, si uno quiere comparar con el sector privado, tiene que hacerlo en los sectores que son comparables. Entonces, a lo mejor, ¿cierto?, es probable que en áreas como la salud tienda a haber más licencias, tanto en el sector público como en el sector privado, por las características mismas del trabajo. Pero cuando hay una brecha como esta, ¿cierto?, para el mismo tipo de función, 10 días más de licencia, quiere decir que es una situación preocupante, y tiene que ver con la proximidad con las personas que dan las licencias, que otorgan las licencias, los médicos que otorgan las licencias, y malas prácticas que se van transmitiendo. Mire, yo creo que aquí, en este mismo programa, en otra oportunidad he mencionado este problema. Nosotros lo levantamos a mediados del 2023, ya cuando tuvimos el primer dato de licencias del 2022. Luego, cuando se discutió la ley de presupuesto del 2024, o sea, a fines del 2023, y se discutía el tema de los honorarios COVID, no sé si se acuerdan, ¿cierto?, si se incorporaban o no se incorporaban. Nosotros en ese momento hicimos el siguiente cálculo, que toda la gente que estaba contratada por honorarios COVID, que se decía que era muy necesario en los servicios de salud, era equivalente al exceso de licencias que había en los servicios de salud. O sea, esas personas, los honorarios estaban cubriendo las licencias excesivas que había en los servicios. Claro, es una magnitud importante, digamos, o sea, claro, ya es un problema gigante. Después, el año pasado, en varias oportunidades nos referimos a este tema
En la ley de presupuesto se acordó una reforma adicional a la que se acaba de aprobar, ¿cierto? Esta de los emisores masivos, una reforma paramétrica a las licencias médicas. Y para ligar los otros temas que estamos discutiendo ahora, cuando como Ministerio de Hacienda planteamos medidas correctivas que redujeran la presión sobre el gasto público, el número 1, licencias médicas. Actuar sobre las licencias médicas. Exactamente. Pero da la impresión, ministro, de que el Estado no tiene las herramientas para abordar este problema. Porque esto es un problema que venimos arrastrando hace rato, usted mismo dice, lo vengo planteando desde el 2023, y llegamos a esta situación. Herramientas existen. Yo puedo decir algo muy local. En nuestro caso, como Ministerio de Hacienda, entre la Subsecretaría de Hacienda y la Dirección de Presupuesto teníamos 5 casos. De esos 5, 4 ya no están en el servicio. Salieron en el camino como producto de los sumarios o en un caso también como término de la relación laboral. Son ahora gente que tenía licencias donde no se cumplía el reglamento, por decirlo así, o de casos que viajaban. Viajes, porque también, o sea, por ejemplo, en el caso de los servicios de salud, se hizo este cruce tiempo atrás y hay cerca de 1.200 personas con sumario por esta misma razón. Esos sumarios están desde septiembre del año pasado. Así que esto de que nos venimos a dar cuenta ahora, probablemente será la gente que no sigue mucho estos temas o que no le interesan normalmente, pero para quienes estamos metidos en esto, este es un tema que nos ha preocupado ya por lo menos durante los últimos años. Lo que pasa es que hay algunos casos. La subsecretaria Andrea Albagli dice ayer en una carta al director en La Tercera, dice que tenían detectado en la subsecretaría algo así como 290 casos, una cosa así, y dice con un cierto como orgullo, y 5 de esos casos ya están en plan de destitución. Eso no es un porcentaje muy alentador, digamos, respecto del universo que descubrieron el año pasado. Bueno, esa es la razón por la cual en el oficio que enviamos como Ministerio de Hacienda, junto con dar ese plazo de 72 horas para iniciar los sumarios, pedimos que a los 30 días se informe del estado de esos sumarios. Porque si los sumarios se eternizan, por supuesto no vamos a estar resolviendo ningún problema. Bueno, es el caso de Raúl Domínguez, que trabajaba en la Subsecretaría de Transportes, o de Telecomunicaciones, perdón, que es amigo del presidente desde el colegio, digamos, y que tuvo una investigación sumaria que durante un año no tuvo movimiento. Pasaron 22 meses y renunció porque salió en el diario. O sea, pues salió en la prensa, digamos. Sí, pues el tema de los sumarios hay que tomárselo en serio y hay que usar ese instrumento. Pero usted entiende que es legítimo preguntarse si hubo un trato especial en ese caso, ¿no? O sea, yo creo que en general para cualquier sumario que se extienda o se suspenda, habiendo una situación que lo originó, no está bien, por supuesto que no está bien. O sea, una investigación sumaria que no se mueve durante un año está mal hecha. O sea, ojo que una investigación sumaria es distinta de un sumario... Sí, es el paso anterior. Claro, pero no es necesario, o sea, no es imprescindible que haya una investigación sumaria para iniciar un sumario con un fiscal. Ya. Se puede iniciar directamente con sumario. Pero en este caso, esta etapa estuvo 12 meses abierta sin que se moviera. Sí, pues está mal, digamos, por ¿no? supuesto que está mal. Y en ese mismo caso, a propósito de la DIPRES, en el caso de la DIPRES había una funcionaria que la DIPRES pidió, la Dirección de Presupuesto pidió la vacancia, que estaba prestando servicios como psicóloga al mismo tiempo. Daba boletas por el servicio como psicóloga. El Estado no puede cruzar los datos que tiene impuestos internos respecto a esas boletas que tienen que haber pagado impuestos con la licencia médica. O sea, hay datos que se pueden cruzar siempre que se resguarde, ¿cierto?, la privacidad de la información. Claro. En los casos de sumarios que ya se han iniciado, en general provienen del cruce de datos. Ese tipo de cruce. O sea, se hacen esas cosas. Se pueden hacer, por supuesto que se pueden hacer. ¿En este caso se hizo? No sé, no podría decirle, no conozco el caso particular. José Antonio Caz, el candidato del Partido Republicano, dice que cuando se discutió la ley corta, que cuando se discutió la reforma, la ley 20.585, esta ley que modernizó el sistema de licencias médicas y que elevó los estándares, aumentó las sanciones, que el Partido Republicano propuso una indicación de modo que una persona sancionada por esto no pudiera tener cargos en el Estado, no pudiera recibir beneficios fiscales de ningún tipo, y que perdiera el cargo de inmediato ante una falta grave como esta, y que eso se rechazó. ¿Usted estaría dispuesto a hacer una ley corta ahora que se tiene que publicar la ley en el diario oficial para reformarla y agregar una cosa como esta? O sea, a ver, siempre tiene que haber un debido proceso, O sea, los despidos así a dedo, ¿cierto?, tarde o temprano son contraproducentes.
Entonces tiene que haber un debido proceso, pero una vez que eso ocurre puede haber una serie de incompatibilidades que se agreguen. Ahora, no es debido proceso cuando los procesos se eternizan, como en este caso. Claro, por supuesto, bueno, ya nos referimos a esa situación. Pero, o sea, están las herramientas. Si los jefes de servicio utilizan esas herramientas y actúan en consecuencia e informan a los 30 días de cómo están los sumarios, deberíamos ver resultados pronto, entonces. Así es. Y hay que decir que no solamente es un tema de los jefes de servicio, porque nosotros con la mesa del sector público, en diciembre pasado, acordamos echar a andar todo este mecanismo para reducir el ausentismo en el sector público. Se constituyó esa mesa en marzo pasado y justo el informe de Contraloría coincidió con el oficio que enviamos para que cada servicio tuviera crear esta instancia. Porque ¿qué es lo que pasa? El tema del ausentismo o del abuso con las licencias, ¿cierto? Le puede indignar a cualquier ciudadano, ¿cierto? Porque lo ve en el Estado, pero los más indignados son los funcionarios de los propios servicios, porque para la gente que está abusando de las licencias, significa que hay una sobrecarga de trabajo que le cae a otro funcionario. Sin contar el desprestigio, digamos. Por supuesto. Entonces, ellos estuvieron disponibles para hacer un trabajo sistemático en esto. O sea, aquí estamos trabajando junto con las asociaciones de funcionarios. Le vuelvo a preguntar, ministro, por las herramientas. ¿Usted entiende que cuando, frente a este caso de las 25.000 licencias con pasaporte, el gobierno dice, vamos a tener una reunión de la comisión de ausentismo, suena como que se está creando una comisión? José Antonio Kast decía el viernes en Tele 13 Radio que esto era para enterrar el problema, para chutear la pelota para adelante. O sea, sí, yo entiendo, usted dice la comisión venía de antes, estaba acordada con la NEF de antes. Está mal informado porque se vienen haciendo cosas desde hace ya bastante tiempo. Pero usted entiende que la gente como que igual está un poco aburrida de las comisiones. Pero, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cuál es el sentido de crear esa instancia? El sentido es que también haya presión de pares sobre aquellos que están abusando de las licencias. Porque, claro, ahora vemos un caso, una situación bien dramática, que es los que viajan. Pero también hay gente que abusa de las licencias y se queda en el país y no va a aparecer en ese cruce. Claro. También va a haber casos de personas que están años con licencia y, cierto, por alguna razón no se actúa respecto de los temas de salud incompatibles. ¿Y usted cree que los funcionarios, usted cree que sí va a haber un efecto par? Porque la última declaración del presidente de la NEF, esa donde dice que aquí se está instrumentalizando contra los trabajadores, nos da la impresión de que esté muy en la línea de criticar a los pares, digamos. Tenemos bastantes ejemplos de servicios, incluidos hospitales, por ejemplo, donde se ha actuado de esta manera y se ha reducido sustancialmente el uso de licencias. La tercera publicaba ayer que la Superintendencia de Seguridad Social tiene desde el 2014 un acuerdo con la PDI para hacer este mismo trabajo que hizo la Contraloría ahora y de hecho se renovó el 2018 y nunca se activó. O sea, el cruce se ha hecho, porque de hecho en el caso de los servicios de salud, de ahí es donde vienen los 1.200 sumarios. Así que el que ese cruce se puede hacer y se está utilizando, eso es así. Pero la Superintendencia de Seguridad Social aparentemente no lo ha ejecutado, no lo ha hecho. Puede que no lo haya hecho la Suceso, pero hay otras instancias en las cuales se ha estado haciendo ese mismo cruce. Ministro, cambiemos de tema. Volvió ayer, entiendo que ayer se juntaba con Jorge Rodríguez, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, ¿se juntaron o no? Sí, claro. Cara a cara, digamos. Sí, por supuesto. ¿Y cómo estuvo? Muy bien, muy bien. Bueno, él terminaba su periodo porque digamos que no ha sido miel sobre hojuelas la relación entre ustedes el último mes. El último mes, pues, pero hemos coincidido 3 años y medio. Entonces, básicamente lo que discutimos fue qué cosas se pueden mejorar para evitar ciertos problemas de interpretación respecto de los mandatos del Consejo Fiscal Autónomo, los flujos de información, ese tipo de cosas. Pero como él mismo dice en una entrevista que sale hoy día en La Tercera, si mal no recuerdo. Una entrevista a Carlos Alonso en La Tercera, sí. Él dice ahí, nosotros hemos tenido un flujo muy intenso de intercambios con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuestos. Y más centrado en los temas de futuro más que en el tono. Así es, pues yo diría un contraste grande entre la entrevista de Jorge
y la entrevista de la senadora Rincón en el Mercurio en el mismo día. Le voy a preguntar por la senadora Rincón, pero dicho eso, antes, lo de Jorge Rodríguez, él dice que estamos en un punto de inflexión y que se requiere, lo dice en la entrevista a La Tercera, un acuerdo político para recortar el gasto y que eso es urgente. Yo concuerdo con eso. El problema que a nosotros nos complicó en el informe del Consejo Fiscal Autónomo es que luego de decir eso, acto seguido, decía, no, pero que lo que está proponiendo el gobierno, que incluye reformas legales, esas reformas legales no deberían considerarse porque requieren pasar por el Congreso. Entonces todo el recorte debería ser administrativo. Si todo el recorte administrativo no hay ningún gran acuerdo, es solo trabajo para el Ejecutivo y significa cortar solo donde se puede cortar. Claro, lo que pasa, porque hay mucho gasto determinado por ley, más del 85% del gasto público está fijado por ley. Pero esa crítica ya se la habían hecho, se la hicieron cuando usted presentó el recorte, porque había un porcentaje importante del recorte, del ajuste, que estaba supeditado a que se aprobaran las leyes. Pues. Sí, pues y son las modificaciones legales las que permiten que esos recortes duren en el tiempo. Porque estas cosas administrativas de que si se cortan los viáticos, qué sé yo, eso es flor de un día. Pero eso no genera una reducción más permanente del gasto público. Y acabamos de hablar del tema de las licencias, pues ahí hay un buen ejemplo. Sí, pues. 2.000 millones de dólares se gastan, de eso más o menos 1.500 corresponden a FONASA, gasto público, y eso absorbe la totalidad de las cotizaciones que pagan los trabajadores a FONASA como cotización los para que cotizan salud. en FONASA. A propósito que lo mencionaba, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la senadora Jimena Rincón, la presidenta de la Comisión del Senado, dice que usted no cumple los compromisos que se tomaron en la tramitación de la ley de presupuesto. Entrevista a Soledad Vial hoy día en el Mercurio. Sí, por supuesto, ella lo dice, pero hasta donde yo alcancé a ver en su entrevista no hay ningún ejemplo concreto de esa afirmación. Nosotros todos los años suscribimos un protocolo largo, este último año tuvo más de 10 páginas de extensión. Y en cada informe de finanzas públicas se va dando cuenta de cuáles son las cosas que se van cumpliendo. Algunas se cumplen más temprano, otras más tarde, otras al momento de presentar el siguiente presupuesto. Nosotros somos bien transparentes en ir dando cuenta de todos esos compromisos, o sea, quedan por escrito, no es una cuestión de palabras, se le va dando seguimiento y se informa periódicamente sobre su avance. Y dice además que nos hacemos trampa en el solitario al hacer el cálculo de la manera en que se está haciendo, el cálculo de lo que se tiene que recortar, de lo que se está recortando y chuteando para adelante el ajuste para el próximo gobierno. En realidad no se chutea para el próximo gobierno porque la modificación de la meta fiscal se hizo para el 2025 y para el 2026. El 2025, ¿cierto? Estamos ejecutando un presupuesto y el presupuesto del 2026 lo va a dejar formulado el actual gobierno y va a ejecutar por lo menos la cuarta parte de ese presupuesto. Así que, y el resto, hacia adelante, la proyección que se hizo es la misma que había antes. Ministro, una cosa sobre la política y sobre el año electoral. Después de que se publicó que usted tiene una relación de pareja con la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, usted dijo que va a tener que tener más cuidado en el debate público. Pero la verdad es que usted es el ministro de Hacienda. Entonces, el otro día un par de días después de decir eso, tuvo un entrevero con otro candidato presidencial, con Johannes Kaiser, respecto de la ley de ajuste tributario de los feriantes. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a estar en el debate público sin que lo acusen de estar participando del debate presidencial propiamente tal? Bueno, yo de partida no he participado en ningún acto de campaña, no he hecho ninguna declaración en relación a las candidaturas. Y cuando hay planteamientos que ha hecho un candidato, en el caso del diputado Kaiser lo hizo ahí en la sala de la Cámara de Diputados, bueno, lo contesté en ese contexto y específicamente respecto del punto que él había planteado. Así ¿Y eso es su labor de ministro de Hacienda, dice usted? Sí, pues, o sea, ¿en qué sentido eso podría tener que ver con la elección? ¿Podría ser un acto de campaña? ¿Eso? No puede ser visto como un acto de campaña, digamos. No. Ni de participar en el debate presidencial propiamente tal. Ahora, el problema es que esto se puede agudizar si es que Carolina Toá gana la primaria. Si ella gana la primaria, ¿usted va a renunciar, ministro? O sea, eso tiene muchos condicionales. No, tiene un solo sí, si es que gana la primaria. Medio, pero yo,
como digo, estoy trabajando focalizado en mi mandato. No intervengo, no he hecho ninguna intervención durante la campaña, no ha aparecido en ningún evento y eso es tan válido para esta etapa como para las que vienen. Ahora, por supuesto, cada día tiene su afán. Ahora tenemos muchas cosas que hacer en mayo, junio, así que, en fin, ya para adelante ya se verá cómo siguen las cosas. Yo le estoy preguntando por después del 29 de junio. Pero las garantías que uno tiene que dar es que se aboca a las funciones que le corresponden como ministro de Hacienda. Y sin poner en duda esas garantías, si gana Carolina Toá la primaria y se convierte en candidata presidencial de todo el bloque de la centroizquierda y de la izquierda, a usted le tocaría discutir la ley de presupuesto el próximo año con ella como candidata. Digo, ahí hay una cosa medio incómoda, ¿no? O sea, bueno, habría varios candidatos en la primera vuelta porque la ley de presupuesto se ingresa a fines de septiembre, hay plazo hasta el 30 de noviembre para su aprobación. Entonces... Claro, coincide con la primera vuelta, de hecho. Entonces, no sé, ya por lo menos tuvimos la experiencia ahora recién, la última ley de presupuesto se discutió en el medio de la campaña para las municipales y las de gobernadores y, en fin, salió adelante el presupuesto bastante bien. O sea, no se afecta por el clima electoral, digamos. Pero claro, otra cosa es que... yo me pregunto, a ver, ¿en qué consistiría esa tensión al momento de formar un presupuesto? Si pensemos que el presupuesto se formula de partida con una meta estructural que está definida de antemano, ¿cierto? Se trabaja, refleja las prioridades del presidente de la República, que cierto van a quedar reflejadas ahora, van a estar formuladas ahora en la cuenta pública. Se trabaja con los ministerios, con los servicios. Van a haber varios candidatos. Me cuesta entender dimensionar la atención posible, pero bueno, cada día tiene su afán, como dijo usted. Cada día tiene su afán. Ministro, muchas gracias. Con el gobernador metropolitano Claudio Rego esta mañana aquí en Mesa Central. Gobernador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días, Iván. Oiga, estaba pensando que leyendo cosas para esta entrevista, Alberto Larraín es un hombre sin amigos ahora. Nadie amigo de él, ni siquiera usted. A ver, yo he dicho muchas veces, Iván, que conocí a Alberto Larraín cuando entró a trabajar en el gobierno, cuando yo era alcalde de Peñalolén, en un COSAM, Centro de Salud Mental. Y desde entonces he tenido un vínculo con él, a ratos políticos, pero fundamentalmente profesionales vinculados a los temas de salud mental. Ahora, ese vínculo, que yo nunca he negado, es importante que la gente sepa que nos está mirando hoy día, que en toda mi vida política, 35 años, conozco a harta gente, y tengo relaciones también de afecto con algunas de ellas, nunca he estado por sobre la ley. Es decir, cada vez que una persona que yo conozco, por la razón que sea, presenta algo al gobierno regional, se tiene que someter a todas las reglas del juego que establece la ley, y en este caso particularmente porque era un proceso muy largo y tenía muchas instancias. No solamente ocurrió con el caso de Procultura y todas las fundaciones que lo acompañaron, también con Cristo Vive, porque conozco mucho a la hermana Caroline Mayer, la Fundación Paz Ciudadana con Daniel Johnson, a quien conozco hace muchos años. En fin, te podría dar la Universidad Católica con Ignacio Sánchez, que también conozco. Es decir, el hecho que tú tengas un vínculo profesional, político, lo que fuera con alguien, nunca puede ser excusa, y no lo fue en este caso, para estar por sobre la ley, y eso es lo que vamos a demostrar no solamente en la investigación, sino que espero hacerlo hoy día. Veamos algunas de esas cosas. Primero, un trato directo para la asignación de 1.600 millones de pesos a esa Fundación Procultura. Uno de los trabajadores de Procultura dice en un reportaje de acá, de Tele 13, dice, llegó Alberto Larraín y dijo que Claudio Rego le había dicho, oye, se me cayó un proyecto, aparentemente una plaza, no tiene muy claro esta persona lo que cuenta en el reportaje, y le dijo, Alberto, ármate una cosa luego, rápido, para que te quedes tú con los 1.600 millones. Bueno, esa es la pregunta del millón. A ver. El origen del proyecto, la naturaleza del proyecto, ¿fue un proyecto expreso o no? Como se ha dicho también en la prensa, no olvidemos que estas son declaraciones de los imputados en la causa que están diciendo su versión. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente. Técnicamente no sabemos, porque resguardaron su identidad para el reportaje. Bueno, pero algunas cosas... Eran trabajadores de Procultura. Pero algunas de ellas están absolutamente identificadas. ¿Qué te puedo decir al respecto? Primero, aquí hay un error de hecho y de derecho. A ver. No hay una asignación directa del gobernador, ni tampoco un trato directo como la ley de compras como gobierno regional.
Esta es una norma específica de la ley de presupuesto del 2022, que se llama 5.1, que permite subvenciones directas del Consejo Regional. ¿Ya? Es decir, una entidad sin fines de lucro, universidad, corporación o fundación, nos presenta un proyecto, se analiza la admisibilidad del proyecto, va al Consejo Regional donde están todas las fuerzas políticas, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, se discute y después pasa por otras instancias como la Contraloría, la Subdere y la DIPRES. Bueno, ya, pero no es trato directo en el sentido de que no se está reemplazando una licitación por una licitación directa. Esto es una norma expresa de la ley de presupuesto, por eso que me llama la atención que algunos parlamentarios no conozcan las leyes que aprueban, porque de verdad no admite concurso, es directo. Ahora, tú dirás, ¿por qué el gobernador hizo esto? Porque se han dicho otras cosas también, Ivana, que yo se lo habría comentado en un aeropuerto. Oye, Gallito, te tengo unas platitas para ti. Bueno, nosotros tenemos 77 fundaciones y universidades que les dimos el mismo trato. 77, ¿eh? Que les asignaron plata para una subvención directa para esto. Para distintos temas, ¿eh? De hecho, la de Procultura no es la más cara. Hay otras 11 que son más caras. No sé, Desafío Levantemos Chile, le dimos una subvención de 2.500 millones de pesos para operar caderas y también rodillas. ¿Qué es lo importante de esto? Mira, aquí está no sé si se alcanza a ver el plan, pero en rojo está cuánto se demoró Procultura. El programa Quédate de prevención del suicidio. 5 meses, 149 días. ¿Ya? ¿Cuánto se demoró en tramitar. Porque una de las acusaciones también se hizo en forma express. Se hizo rápido. Un fast track. Bueno, de hecho, en el mismo reportaje, la gente de Procultura dice, tuvimos que trabajar muy aceleradamente para sacarlo. Pero lo que te quiero decir es que, para que me vean, porque esto aquí, el dato mata relato. O sea, la línea roja es el promedio, 79 días. Ellos se demoraron 149. Es decir, 2 meses más que el promedio. ¿Por qué? Porque tramitar un proyecto como este, para 77 organizaciones, significa admisibilidad, significa que el CORE tiene que analizarlo y votarlo. En el caso del programa Quédate, Iván, los 34 consejeros regionales, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, lo aprobaron y después fue validado por la Subdere, la DIPRES y la Contraloría General de la República. Lo aprobó 2 veces. Entonces, tuvo contrapesos. O sea, no lo decido yo. Ya, dicho eso. Ya. ¿Usted nunca le dijo a la reina esto? ¿Nunca dijo, que una plata disponible porque se cayó un proyecto? ¿Por qué no te postuláis con algo? Mira. ¿Por qué? Porque es un diálogo que suena como... Bueno, pero la verdad es que no es el caso. ¿Ah? ¿No fue así? No, y te voy a explicar por qué. Porque el origen del proyecto no es Alberto Larraín. El origen del proyecto es esto. Mi programa de gobierno para gobernador, que en su página 57, esto es público hace 4 años, dice... Impulsaremos un plan regional de prevención del suicidio. O sea, yo lo declaré esto hace 4 años. Y lo más importante, de la primera campaña, del 2021. Y después en octubre de ese año, creamos yo te diría, algo muy importante, que es una mesa regional de salud mental y de prevención del suicidio. ¿Sabes por qué? Porque ya sabíamos que post pandemia había un aumento muy grande de suicidios de jóvenes, minorías sexuales y de adultos mayores. Y después era un tema que a usted le interesaba. No solamente me interesaba, era una promesa mía. ¿Y conocía el giro de Procultura? Porque Procultura se dedicaba a otra cosa. Bueno, pero que espérate. En todas estas mesas participó Alberto Larraín, primero que nada en su calidad de experto psiquiatra en temas de prevención del suicidio. Alberto era una persona que se paseaba por todos los canales hablando de suicidio. Era probablemente el profesor Massa del suicidio, te diría yo, para hacer un parangón. Sí, o sea, se le requería muchísimo, sí, es verdad. Y cuando nosotros convocamos a esta mesa con 15 instituciones, él nos dio varios de los nombres de instituciones internacionales y nacionales que tenían que ver con el tema. Y después en mayo, mucho antes que se aprobara el proyecto, juntamos a las fundaciones expertas en suicidio. La Fundación Cathy Summers, vinculada al bullying, Círculo Polar, Míranos, Todo Mejora, y también, por supuesto, Para la Confianza. Y les dijimos lo siguiente, Iván, esto es público, está en un acta, no es de pasillo y no es Alberto Larraín, es háganos un proyecto de prevención del suicidio, pero con una condición. O sea, que participen todos ustedes, pero no puedo hacer 6 proyectos distintos. ¿Ah? No me da el ancho de banda. Y segundo, que tenga la capacidad de garantizar el 100% de los recursos que van a estar comprometidos. No sabíamos cuántos eran, al final se decidieron garantizar en el sentido de tener fianza, tener boleta de garantía. Una boleta de garantía o una póliza de seguro. O sea, el que no tuviera las espaldas para hacerlo no lo podía hacer. Y ahí se produce
este acuerdo, entiendo, de facto de las fundaciones de que va a ser Procultura, pero las otras 5 fundaciones también participan. De hecho, el día que esto se aprueba, había 5 fundaciones y Procultura en esta materia, y cuando se revisó el objeto social de la fundación, estaba salud mental, o salud, creo, y desarrollo social. Por lo tanto, cabía dentro. Ahora, finalmente... Eso lo revisamos nosotros y también la Contraloría. Pero finalmente no hubo esas cauciones específicas, no hubo las fianzas que se requerían. Es que, ¿sabes qué? Ahí hay otro error que es súper grave. A ver. Nosotros, Iván, y esto es un trabajo que yo desafío a los periodistas, somos la única institución en Chile, no solamente el gobierno regional, la única institución en Chile que ha exigido hace 4 años la garantía del 100% de los recursos. La ley actual exige, que es posterior a la que hice los convenios 5. ¿Ya? Nosotros exigimos el 100%. Ninguna entidad le exigió, ni a Procultura, ni a Democracia Viva, a nadie, la garantía del 100%. ¿Y la gobernación sí? Sí, pues. ¿Y por qué no la ha cobrado? Oye, perdóname, no solamente ese, a las 77 entidades. Ya, ¿y por qué no la ha cobrado? Bueno, la cobramos, pues. El día 16 de noviembre, cuando nosotros ponemos término a este tema, al convenio con ellos, porque habían entrado en insolvencia, lo primero que hacemos es ir a cobrar la boleta de garantía. ¿Sabes de qué empresa? Sí. Y lo voy así con todas sus letras, porque de verdad es una empresa que desprestigia al mercado de compañías de seguro. Aspor. Esta empresa tiene un contrato con Procultura, que lo presentó el gobierno regional, ¿ya?, de garantía del 100% de los 1.600 millones. De los 1.600 y tanto. Oye, de los cuales se ejecutaron 100, o sea, tendría que responder por 1.000. ¿Ah? Esta no es cualquier póliza de seguro, es una póliza de seguro de primer requerimiento, artículo 582 y 583 del Código de Comercio, que dice que hay que pagar inmediatamente sin ninguna excusa. ¿Qué han hecho estos caballeros? Han presentado puras tinterelladas, presentadas medidas precautorias. ¿Y qué es lo que ha dicho el regulador? Nosotros los demandamos a ellos. ¿Ya? La Comisión de Mercados Financieros dijo que ellos estaban en ilegalidad y los multó. Y hoy día estamos apelando el recurso que ellos presentaron contra eso. Ahora, lo que uno puede sospechar es que no está la plata, digamos. No está ni ahí. No. La compañía de seguro, si la compañía de seguro no responde, quiebra. Como compañía de seguro. Es su obligación legal ante el regulador. Y sabe lo complicado que pero una por cosa. Alguna razón está usando la tintería, pero una entonces. cosa es la estafa de Procultura, que se apropió indebidamente de fondos nuestros, de todos los chilenos, para el suicidio, nada menos. O sea, esto no era para barrer calle, esto era para prevenir la muerte de personas. Que lo grave de esto es que ellos estén contribuyendo al desfasco del fisco al no responder. Y estamos seguros, porque sé que nos defiende aquí, Iván, nos defiende el Consejo de Defensa del Estado. Y ya le ganamos en la Comisión de Mercado Financiero, ya le ganamos un recurso de protección, y ahora les vamos a ganar, y yo le digo a los televidentes que nos están mirando hoy día, vamos a recuperar el último peso de este programa. Ahora, ¿no era enredado meter a Larraín en este asunto si usted antes lo había nombrado director de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo, si ya había un involucramiento de Larraín en la gobernación? Es que, ¿sabes que primero yo separaría dos cosas completamente distintas, Ivana? Para la gente que nos está mirando, la Corporación Regional de Turismo, que depende, pero no exclusivamente del gobierno regional, no es que nuevamente yo designara a la persona, era el Consejo Regional que elegía una terna. En la terna estaba Mónica Salaquet, ex subsecretaria de Turismo, Carolina Toá, actual candidata, y Alberto Larraín, representando sensibilidades distintas. Y estos nombres se aprobaron desde el Partido Socialista hasta el Partido Republicano. ¿Y cuál era el rol? Primero, se ha dicho que estaba contratado, nunca recibió un sueldo, eso es un cargo ad honorem. ¿Ya? Segundo, nunca tuvo que ver con ningún proyecto del gobierno regional, salvo los de turismo vinculados a la corporación. Y tercero, apenas explota el caso, él presenta su renuncia. Ahora, lo que la gente no sabe, y yo esto lo quiero decir con toda la letra, es que a diferencia de otras regiones, este es un programa que se aprobó el 2022, meses antes, 8 meses antes del escándalo de Democracia Viva, que se ejecutó durante 11 meses, Iván, con rendiciones mensuales. Nosotros hemos atendido en su versión 1 y en la versión 2 del programa Quédate, que está trabajando hoy día con el Servicio Salud Oriente y también con la Universidad de Chile y otras 3 fundaciones, hemos atendido a 12.500 personas con intento de suicidio. Hemos capacitado a 4.500 personas. ¿En función de este programa? De este programa. O sea, el programa ha funcionado, dice usted. No solamente funcionó, sino que está funcionando. Es más, tenemos que se perdieron 1.000 millones de pesos. Oye, digamos. Estamos trabajando con la Universidad de Chile para un diplomado de 160 funcionarios. ¿Lo engañó Alberto Larraín? Pero, o sea, obviamente nosotros nos sentimos estafados. Es que cuesta creer que lo engañó.
Pero, a ver, pero, mira, usted lo conocía, usted le tenía confianza. Pero a ver, yo no sé si nadie que nos está mirando hoy día ha tenido alguna experiencia donde alguien que depositó su confianza lo haya traicionado. La única diferencia es que la confianza no fue conmigo, Iván, perdón. Aquí habían 5 fundaciones expertas en suicidio. Aquí había un consejo regional que tenía 34 miembros de todos los colores políticos. Y además había Contraloría de IPRES y Subdere. O sea, este era él hizo un engaño muy brutal. Y cuando usted va a recibir el premio. Y no solamente el Estado. O sea, yo he escuchado estos días que la empresa Candelaria y que la empresa Anglo American, que son empresas transnacionales... ¿Querés cobrar sobreprecio por los proyectos? Por bueno, que también están representando porque se sienten estafados. Entonces, aquí, si una estafa, no solamente fue a nosotros nos duele porque esta es plata de todos los santiaguinos que estaba destinado a algo que es muy importante, que estaba invisibilizado, que es la prevención del suicidio. Pero usted le siguió creyendo un buen tiempo, porque cuando va a recibir el premio, un premio que le dan al programa Quédate, usted le escribe en WhatsApp y le dice, yo te nombré especialmente porque tú fuiste parte de esta cuestión y además te agradezco la grandeza por haberme cuidado como autoridad. ¿Qué significa ese diálogo? Yo creo que es importante aquí los tiempos, Iván. Mientras estaba el escándalo de las fundaciones, nosotros estábamos bien el ojo puesto en este programa. De hecho, tenían que rendir cosas bastante extraordinarias. Todos estos programas que yo te mostré rendían informes trimestrales. En el caso de Procultura y del Quédate eran informes mensuales, tanto financieros como programáticos. Y todo esto explota cuando una de las fundaciones, la Fundación Círculo Polar, nos envía un correo y nos dice, mire, no fuimos capaces, no nos pagaron la última boleta. Con lo cual nosotros fuimos donde Procultura, le dijimos, muéstrenos las cuentas corrientes, no lo hicieron, pusimos término. Esto fue el 16 de noviembre. Este acto que tú mencionas fue pocos días después, fue el 22 de noviembre. Nosotros teníamos un incumplimiento grave, que obviamente nos dolía, y si tú preguntas a mí, yo tenía primero la absoluta convicción que el programa era bueno, o sea, que se había realizado, que todo el mundo lo lograba. O sea, hasta ese momento usted no se sentía defraudado. O sea, mira, claramente habíamos tenido un traspié gigantesco, pero estábamos recibiendo un premio por un programa inédito en Chile. O sea, ninguna entidad que no fuera el Ministerio de Salud había hecho algo respecto al suicidio. Y en este caso, a pocos días se hace un homenaje, y yo lo que hago es primero defender, ojo, porque la gente se queda con una parte, yo defendí el programa Quédate, como un gran programa que salvaba vidas en Santiago, y en ese momento agradecí a una de las personas que nos ayudó a hacerlo. Ahora, siempre con la convicción que en pocos días más se iban a devolver los 1.000 millones. Cuando eso no ocurre, cambia el tono, y ahí viene una demanda civil y una querella criminal que de hecho ahora estamos expandiendo a otras cosas. ¿Y en este timing, en qué momento le dice revisa los WhatsApp por si hay algo complicado? Un año antes. O sea, cuando parte el escándalo de la empresa de vida. Claro, o sea, pero el tema es el siguiente. Estábamos ejecutando el proyecto. Ya, el 2023 estamos hablando. 2023. Y el escándalo de la empresa de vida sale en junio y Procultura sale al baile más o menos en julio. Sí, en Antofagasta. En Antofagasta. Entonces yo le digo, mira, como uno tiene también comunicación con las personas de índole político, le dije, revísate, no hemos dicho alguna barbaridad desde el punto de vista político. ¿A qué se refería exactamente? ¿A eso? Tema más bien político. Nada que ver con el programa Quédate. El programa Quédate se ejecutaba como corresponde, con rendiciones mensuales y tal. Iván, mira, hasta que viene esta alerta de la fundación a la que no le pagan una boleta. Exactamente, eso es en noviembre. Entonces, lo que te digo es lo siguiente, para que la gente lo sepa. Este es un programa que no era Procultura nomás, había 5 fundaciones. Exacto. ¿Y estaba el Hospital Salvador, estaba el Hospital Félix Bulnes, estaban distintas universidades. Entonces, no era que fuera solamente la confianza en una institución. ¿Y qué comentario político le preocupaba? Por eso es que es tan grave lo que pasó, porque no solamente le hizo un daño al programa, o al gobierno regional, o a mí, le hizo un daño a todas las fundaciones. A todas las otras fundaciones. De hecho, de las 5 fundaciones originales, 2 no quisieron seguir con el programa, 3 siguen hoy día. Y se sumó la Universidad de Chile y el Servicio del Oriente. ¿Qué contenido político, qué conversación política le puede haber preocupado? No, uno son cosas más bien humanas. Uno de repente despotrica contra las personas. Una cosa tipo Carola Hassler, así. No, nunca ha dicho nada como lo que ha dicho Carola Gariana, ni siquiera por WhatsApp. Pero uno dice cosas un poquito más subidas a tono. La Fiscalía, Claudio, dice que usted insistió en la contratación de Gabriel Prado para que trabajara en la gobernación, pero que lo contratara Procultura. Y eso es un problema para usted, porque eso es lo mismo que pasó en Democracia Viva, que está considerado como fraude del fisco. Mira, aquí yo he dicho 2 cosas, Iván. Primero, hay falsedades, hay medias mentiras, medias verdades. En este caso particular, se ha dicho, no por la Fiscalía, se ha dicho por una declarante de Procultura,
que tiene juicios pendientes con Procultura y el subsidio también con nosotros, ha dicho que yo habría puesto como condición para este programa la contratación de esta persona, Prado. Datos. El programa viene desde mi programa de gobierno. Tenemos una mesa regional de suicidio, tenemos 5 fundaciones. Nunca se menciona nada, esto lo aprueba el Consejo Regional, no el gobernador. Primer tema. Segundo, yo declaré en la declaración ante la Fiscalía que no conozco al señor Prado. Mal podría haber exigido contratarlo a él. No, eso no es un favor político para él, digamos. Segundo, el señor Prado declara en la misma, porque hay que mirar la cosa completa, que no me conoce a mí. Y aquí viene lo sospechoso. La persona que hace esta denuncia, la señora Uleme, acto seguido, adelante de la denuncia, dice, bueno, es verdad que el señor Prado es mi pareja. Y es verdad que yo se la sugerí a Alberto Larraín. Entonces, eso, lo que tú dices, lo dice la Fiscalía, lo dice una persona que promovió a su pareja en el proceso para un cargo. Oye, distinto es que todos los programas, los 77, hubieran tenido un enlace con el gobierno regional. Pero condicionar un programa de esta envergadura, de esta importancia que estaba en mi programa, a una persona que no conozco, que además es la pareja de alguien de Procultura, es falso. No es que admite opinión, es falso. Ahora, estamos terminando. Otra de las cosas que se ha dicho es que usted sacaba durante la campaña plata en efectivo de la cuenta del Rudy, que andaba con 800 millones de pesos en efectivo, que hizo giros por 800 millones de pesos en efectivo. ¿Por qué? Mira, a ver, Iván, de las cosas más falsas y las imputaciones más graves que me han hecho en mis 35 años de vida política, tú me conoces hace muchos años desde la universidad. En efecto. Nunca nadie había llegado tan lejos para imputarme un delito como este. El medio de comunicación digital que publica Procultura, Orrego gira 800 millones de su cuenta corriente en efectivo, miente y maliciosamente induce a creer que cometió un delito. Yo tengo aquí algo fundamental. Los 2 créditos del vice del Banco Estado que yo pedí para mi campaña, que son públicos. ¿Dónde los deposité? No en mi cuenta corriente personal. Los deposité en la cuenta corriente que me exige el CERVEL. Nunca, Iván, nunca se giró un peso en efectivo. Eran todos vale vistas nominativos. Y eso está en la carpeta, con lo cual es insidioso su parte. Pero eso el medio cita un informe de la Comisión... Claro, y si tú miras el informe completo, te das cuenta que en la página siguiente que ellos no publican, viene CERVEL. Y ese servicio CERVEL, el que aprueba... No, pero ellos dicen que es en efectivo. Ellos dicen que no están contando vale vistas, que por eso entran... Le ofrezco a Canal 13, ya que he tenido la gentileza de invitarme, acceso a toda mi cartola de campaña, para que vea que todos los giros fueron en vale vista nominativos. Pero lo otro grave, que yo agradezco al fiscal Cooper, porque hemos colaborado con el fiscal Palma, Cooper y ahora con el fiscal Castro. Queremos que esto se salga, se zanje la verdad y se quiten todas las imputaciones falsas que han hecho sobre mí y sobre el gobierno regional y sobre el programa Quédate. Que yo había recibido aportes personales. Una de las cosas buenas, nunca es bueno que te miren todas las cuentas corrientes y todo el mundo sabe lo que ha gastado la plata. Pero una de las cosas buenas es que la gente pudo comprobar que yo, al igual que todos los chilenos, vivo de mi sueldo. Y eso para mí, o sea, mi honor, después de 35 años de servicio público, es lo fundamental y yo no voy a transar en eso. Y le quiero decir nuevamente a la Cámara, hoy día se nos imputan muchas cosas de parte de personas que han estado involucrados en posibles delitos. Pero cuando esto termine, nosotros vamos a haber recuperado los 1.000 millones de pesos, el Quédate va a seguir salvando vidas y se vamos a haber limpiado el honor del gobierno regional de Santiago y también de Claudio Rego. Claudio, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias. Con Claudio Rego, gobernador regional, alcalde de Ñuñoa y uno de los portavoces de la campaña de Chile Vamos de Evelyn Matei, Sebastián Sichel, aquí en Mesa Central. Alcalde, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Mucho gusto, Iván. Sebastián, oye, usted también era amigo de Alberto Larraín, ¿no? Amigo nunca, no, lo conocí en la época de la ADC. No, yo no niego nunca a nadie, he conocido a tanta gente en mi vida. ¿Ahora está más solo ese hombre? Está solo, pero lo conocí el tipo de la ADC cuando éramos de la juventud. Yo me fui a la ADC hace 12, 13 años, más o menos, 2012. Así que sí, de ahí no lo he visto, pero sí, era parte del lote que está en la ADC. En ese tiempo era un cabro, para decirlo bien el chico. Yo tenía de haber tenido 30 y él de haber tenido 20, entonces la relación 22. Relación muy... Esa era la relación. Y tampoco profesionalmente él había desarrollado nada todavía. Eso, negocio nunca tuvo. No, ni de cerca. En ese ámbito. No. A propósito de las licencias médicas, otro de los temas de la coyuntura, hay 126 funcionarios
en la municipalidad o en las corporaciones de Ñuñoa que están en el informe de la Contraloría. Usted dice que hay que echarlos de inmediato. Sí. ¿Cómo se hace eso? Son tres cosas. Ojo que son de las corporaciones, son más en Ñuñoa. Los 126 son solo de la corporación. En la corporación, las situaciones que son contratos de trabajo. ¿Ya? El Código del Trabajo, el artículo 161, por falta de la probidad, permite despedirlo inmediatamente. No son empleados públicos. No son empleados públicos. Hay algunos administrativo. casos que son empleados públicos, que son funcionarios de salud pública o de colegios, y en esos casos uno puede instruir el sumario e inmediatamente pedir la suspensión por falta de probidad para terminar el sumario de despedirlos. Pero el grueso, estamos hablando de gente de contrato del trabajo, y por eso instruía a la corporación que tome la decisión inmediata, y los que no, suspensión, sumario y despido inmediato, porque la causal ya está constituida. El informe de la Contraloría es suficiente para constatar la falta de probidad. ¿Podrían dar alguna explicación? ¿Justificarse de alguna manera o usted cree que es imposible eso? Bueno, siempre podrán, pero yo creo que a esta altura es tan evidente que una licencia que no permite salir del hogar y que la persona esté fuera de Chile, es como la explicación de Barraza, que son increíbles, finalmente es media absurda. Siempre podrá haber alguna excusa, pero no hay ninguna. La explicación de Marcos Barraza. De Marco Barraza. Que se enfermó a la vuelta. Que se enfermó a la vuelta, pero estaba en la radio ese mismo día. Si al final la licencia obliga a reposo. Si el reposo es el domicilio, no coincide con estar fuera de Chile, pero también es una señal, y eso es lo que quise dar muy duro, Iván. Se ha transformado en un hábito usar las licencias como una especie de vacación. Acá tenemos en Ñuñoa, me encontré con funcionarios que tienen 180 días de licencia en 2 años, sin enfermedades terminales, por distintas causales, y por lo tanto yo también en Ñuñoa quiero dar una señal. Los funcionarios públicos se sacan la cresta, pero algunos patudos abusan del sistema, se la sacan. Y hay que pegarle. Pero decía el ministro Marcel ahí mismo, hace un rato, que las herramientas están y que hay que usarlas. Exacto. Un funcionario que tiene 6 meses de licencia en un periodo de 24 cae en una causal que puede ser declarada vacancia en su cargo. ¿Va a ser eso? Ya lo hicimos, ya lo informamos nosotros directamente a Compin y Contraloría para el despido también de esos funcionarios, y creo que la norma... ¿Cuántos son esos en ese caso? En ese caso llevamos 5, ¿Ya? pero yo estoy pidiéndole a la Contraloría qué pasa con el resto de los casos que tienen entre 100 días y 180, porque si tú en 2 años tuviste 4 o 5 meses de licencia y no tienes una enfermedad terminal, creo que también la salud es incompatible con la enfermedad. Ojo que lo que hizo hoy día la Contraloría son 6 meses en 2 años, que ya es un abuso total. Pero hay casos que son 3, 4 meses que también deberían ser despedidos. Estoy pidiéndole eso a la Contraloría, si me permite, que también sean declarados si es legal como o no, incompatibles. digamos, Claro. una cosa como esa. Cargos que no van a ser reemplazados, supongo. Cargos que en algunos casos sí, obvio, cuando son cargos de contrata o planta, uno busca una persona Pero si que hay cumpla gente que esa está con función. licencia hace tanto rato, no... Sí, claro, pero que igual tú contratas el reemplazo. Mira si lo absurdo, nosotros, la gente de tránsito de nosotros se saca la mugre, pero hay gente que tiene que atender ventanilla y no está, y hay gente que necesita atención y esa persona está en licencia y al final tú contratas el reemplazo y lo pagas igual. Y por lo tanto lo que yo quiero es echar a aquellos que abusan de la licencia y también echar a aquellos que han tomado licencias que no tienen justificación para el tiempo de ausencia en el trabajo. Y dejar a la gente que está reemplazando, digamos. O en digo, general, para no sí. duplicar... Sí, obvio. En ese ojo sentido que la dotación es tan fija. Esto como que uno puede contratar más. No, nosotros tenemos una dotación de 600 y tantos funcionarios. Eso es lo que tenemos. Lo que pasa es que tienes como 50 que no existen, que son fantasmas porque están con licencia, porque siempre demuestran enfermedades, y tienes casos graves con enfermedades críticas, 2 funcionarios que se han muerto, que tienen toda la razón de tener licencia, y tienes casos que no tienen ninguna explicación, y por lo tanto lo que queremos es perseguir a esas personas, más bien por cuidar a la gente que se saca la mugre en el Estado. ¿Y los casos sin explicación se van entonces? Se van. ¿Cómo Estoy pidiendo avanzar hasta los 100 días, esa es la petición. Esto es un problema del Estado, esto no es un problema del gobierno, pero ¿cómo ve al gobierno en su reacción en esta coyuntura? Mira, primero esto creció sustantivamente después del COVID. A mí me tocó ser ministro en su minuto y las tasas eran mucho más bajas y yo estaba pidiendo los comparados. Creo que el gobierno tiene que ser drástico en esto. Esto no es un problema político de un gobierno u otro, pero sí hay una sensación en general de que el empleo público se transformó como en un lugar de agencia de empleo de razones políticas. Voy a ser bien sincero, estos 126 casos, la mayoría de ellos entraron en los 4 últimos años al municipio y por lo tanto entran, empiezan a pedir licencia. En la Corporación de Desarrollo Social me encontré con 2 personas que después de 3 meses que había asumido aparecieron en la oficina, así como Pedro por su casa, con licencias no sanas, y por lo tanto hay una alta responsabilidad, creo yo, de esta sensación de que el Estado es una agencia de empleo y que uno gana el gobierno y entra mucha gente nueva y que rápidamente pide licencia. Y ahí el gobierno tiene una tremenda responsabilidad. Más que una agencia de empleo, en ese caso es una agencia de remuneración, digamos. Y la pega ahí del gobierno, y yo digo, y siempre le pego al Frente Amplio en esto, creo que la frivolidad con que se han tomado la pega pública, en general cabros jóvenes que llegan como a hacer política, que después te dicen, mira, es que yo soy de otro sector político, entonces no quiero trabajar con usted. Perdón, pero si es un trabajo que usted le pagan por las horas que cumple y tiene que irse si no cumple el horario. No es una decisión de voluntad si usted puede o no trabajar para la administración de turno
acá. Y en eso hay que ser muy duro. Hoy día escuché a Tomás Bodanovich, que estaba en la misma, diciendo, ¿saben qué? Le hace mal a los que creemos que tiene que haber Estado para ayudar a los más pobres, que haya gente que esté abusando y no los persigamos, y el gobierno ha sido tibio en eso. ¿Y usted cree, a propósito de Tomás Bodanovich, cree que esto es un problema del Frente Amplio o todos los partidos usan? No, todos los partidos tienen el problema, pero el Frente Amplio generó una cultura de dependencia del Estado que yo la encuentro peligrosa. Mira cómo ha crecido el empleo público en el último tiempo. Mira Ñuñoa, como una corporación que se administraba con 33 personas hace 4 años, pasó a tener 120 en el periodo de Emilia Ríos, y por lo tanto tú dices, acá esto se ha transformado en una forma de contratación de gente joven que es peligrosa para el sistema, porque rápidamente creen que llegan ahí no por necesidad de ayudar a alguien, sino porque el partido de turno lo siguió. Si tú ves la curva de crecimiento del empleo público, es una locura los últimos 4 años, y eso demuestra que finalmente no se valora la pega pública como que se tiene que valorar, porque finalmente es una forma de contratar ilimitadamente a personas. ¿Usted cree que eso es lo que hay detrás? 100%. O sea, una fórmula de financiamiento. De financiamiento, voy a ser bien duro, de financiamiento de apoyo de campañas. Así de simple, así de cruel, así lo vemos con las fundaciones. Así lo vemos con el empleo público. Finalmente, esta idea de la concertación antigua y todo, que el empleo público tenía que ser una forma de servicio público, se ha transformado más bien en grandes agencias de empleo colectiva que tenemos que parar. ¿Va a ser un tema para Evelyn Matei? Yo creo que sí, lo ha dicho abiertamente, que ella tiene que perseguir la responsabilidad. Yo por lo menos he visto lo que ella hizo en Providencia y lo hizo así, y creo que es un tema de campaña vital. Insisto, yo creo en el Estado. Hay gente que aquí se aprovecha y dice que el Estado casi tiene que desaparecer, así como los libertarios. Al revés. Yo creo que la gente pobre necesita del Estado, creo que los emprendedores necesitan del Estado, pero el Estado tiene que recuperar su credibilidad, y mal le ha hecho este gobierno, lo digo particularmente, pero también los partidos políticos, en sistematizar al Estado como una gran agencia de empleos. Le pregunto si va a ser tema para Evelyn Matei, porque usted es uno de los 11 portavoces de la campaña de Evelyn Matei. ¿Le gusta este modelo de como un equipo de fútbol de portavoces? Sí, no tengo ningún rollo, creo que al revés. Gran parte de la gracia de Evelyn Matei es que hay amplitud de miradas, y por lo tanto es obvio, yo soy un independiente, represento al mundo independiente, Pero queda medio diluida la vocería, ¿o no? Cada uno tiene un rol, y creo que muestra lo que yo creo que necesita Chile, que es gobernabilidad, diversidad, y la Evelyn tiene gente como yo, o gente al otro lado más a la derecha, que le permite mostrar esta diversidad que nos permite gobernar. ¿Y eso es para darle el gusto a toda esa diversidad? Porque también pasó con el equipo económico, que hay harta... Sí, eso es sano, ¿eh? ¿Sí? Cuando la política se transforma en secta, gente que piensa igual, respira igual, se levanta igual en la mañana, la política deja de ser una forma de gobierno y termina siendo básicamente la adoración a un líder. Y yo estoy contento, yo no pienso exactamente igual que Evelyn Matei, no es un pecado. Al revés, las grandes épocas de gobierno de este país, voy a decir el Frente Amplio antiguo, la concertación, había diversidad. Si Clodomiro Almeida no pensaba lo mismo que Patricio Aylwin, ni Patricio Aylwin pensaba lo mismo en su minuto que los ministros del Partido Socialista, e hicieron grandes gobiernos. Hay que recuperar esa mirada de la política y no la identitaria, la fanática que destruye finalmente nuestra democracia. El Frente Amplio antiguo está pensando en el Frente Popular. El Frente Popular, perdón. Ya. Sí, me dije, Dios mío, me perdí esa clase de historia. Volví a los radicales, pero ya la cabeza está... Oiga, a ver, hay un debate al interior del mateísmo, si es que se puede llamar así, ¿cuál es la estrategia correcta para ganar la primera vuelta? El otro día, Paulina Núñez la anduvieron pegando en las manos por hablar de los independientes ligados al socialismo democrático. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que la política que se mueve con la geografía política es torpe. Aquí el 70% de los chilenos no se identifica con ningún sector político, y hay que ir a hablarle a ellos, y ahí se gana la elección. Y el código de la política que se habla, si vamos a buscar los votos del socialismo democrático, lo de republicano, es absurdo. Esa gente ya tiene definida su voto. Supongo que la gente que se siente cercano al socialismo democrático... No, pero Paulina Núñez no está hablando de militantes socialistas, está hablando de gente que más o menos que vota por ese mundo. Yo prefiero buscar los votos con las ideas que yo tengo. Y yo soy una persona liberal, que quiero que la gente liberal entienda que Evelyn Matei es la mejor candidata para representar este mundo y la gente de centro. O sea, esa es mi pega, traer esa gente a entender que un proyecto como el de Evelyn Matei es compatible en esa lógica. Ya, pero ¿esa es su pega entre 11 portavoces o esa es su pega porque usted cree que esta campaña se gana por el centro? Yo creo que se gana por el centro, que es parte importante. O sea, no hay que ir a disputarle a Kast. Para nada, yo creo que al revés. Yo creo que aquí hay muchas oposiciones, hay una oposición definida, que es la oposición de derecha pura, sola. Hay una oposición distinta, que es amplia, que hay gente de derecha, de centro, liberales, conservadores, que creo que le garantiza gobernabilidad. Nuestra pega es convencer que estas ideas en conjunto son mejor para el país del futuro, y por lo tanto traer a esa gente que está indecisa, o sea, finalmente en esta lógica. ¿No estaría por endurecer el tono de la candidata, digamos? No, yo no. Yo creo que finalmente, hay que pararse en lo que uno piensa, que el desafío de Chile es la seguridad, que necesitamos apoyar a las clases medias y avanzar hacia adelante diciéndole a la gente quién puede gobernar mejor Chile. El otro
Yo vuelvo a esta idea de la geografía, Iván, no es por ser catete en esto, pero es decir, creer que la elección se juega a la derecha, al centro, es una locura geográfica, cuando la elección se juega con gente que quiere saber cómo va a vivir mejor pasado mañana, cuando haya un nuevo gobierno, y tenemos que hablarles a ellos, y caemos en esa trampa. Pero esa gente no tiene una cierta identidad. Yo no digo, evidentemente no están militando en un sector, pero tienen una cierta identidad, tienen un cierto pensamiento, una cierta manera. Yo diría que tienen ciertas demandas que tenemos que acoger bien. Uno, lo veo en Ñuñoa, que es una comuna liberal, que la seguridad es la prioridad número uno, y creo que el Matei en eso tiene todas las credenciales. Dos, que hay que generar pega urgente y empleo y crecimiento. Y tres, que necesitan de un Estado eficiente. A ellos tenemos que hablarle, y creo que estas ideas y esta candidata representan mucho mejor ese mundo en Chile, y cualquier encuesta te dice que esas son las prioridades, por lo tanto estamos en el minuto correcto para hablar de eso. Ahora, usted el 2021 resistió la tentación de endurecer el discurso en primera vuelta, pero terminó perdiendo contra Kast. Sí, por supuesto, pero era otro escenario, y digámoslo abierto, por supuesto. ¿Por qué? Mira, ganó Emilia Ríos y ganó Iracy Hasler en Santiago. Primero había voto voluntario, ojo con eso. El voto voluntario hizo que votara 1 millón de personas menos que en segunda vuelta en la elección nuestra. Y por lo tanto la movilización tendía a la polarización. Para movilizar un voto tú tenías que convencer tu radicalismo. En la idea de hoy, con voto obligatorio... ¿Eso fue lo que lo perjudicó? Yo creo, completamente. El no ser radical. La mejor muestra es el 1 millón de votos menos entre primera y segunda vuelta. Esa gente no fue a votar en primera vuelta porque el radicalismo ahí convencía al votante. Y ahora sí van a ir a votar. Por supuesto, pues si el voto obligatorio te agrega, es primera elección de verdad desde el 89, que vamos a tener desde el 90, que vamos a tener voto obligatorio real, es decir, con inscripción obligatoria y voto obligatorio. Y por lo tanto la gente se va a movilizar por sus necesidades y no por sus pasiones. Y eso cambia el escenario de la elección. Yo le diría al revés, mira, me preguntaron ayer, ¿usted cree que José Antonio Kast está subiendo? Yo diría, no, pues José Antonio Kast sacó la vez pasada un 29% de los votos y hoy día todavía no llega ni cerca a esa intención electoral. En esa comparación, claro. Obvio, sí, cuando gana Sebastián Piñera a Joaquín Lavín, él mantuvo el liderazgo todas las encuestas hasta ser presidente, y aquí pasó al revés. Evelyn Matei ha mantenido el liderazgo hacia adelante, y eso tiene que ver con la nueva conformación del electorado. Ver la elección pensando solo en los polos no solo es malo, sino que nos transforma en la oposición en una cosa monocorde que a mí por lo menos creo que le hace mal al país. Ya, tiene sentido, pero hay algunos que se ponen nerviosos. Y puede pasar que Chile Vamos empiece a desordenar, igual como se desordenó el 2021 y usted sufrió las consecuencias. Yo diría que ese fue el pecado más grande, que se sintieron amenazados, se empezaron a descolgar, pero Evelyn Matei ha logrado algo que yo no he logrado, y lo digo con humildad. A ver. Están ordenaditos detrás, pues Chile Vamos entero, la colección más grande, estamos con ella, gente independiente está con ella. Yo creo que ha logrado algo precioso, que creo que las primarias se hicieron mal en mi caso, porque polarizó. Al final yo gané la elección y había gente que había apoyado a Lavín que al otro día estaba con cáncer, era ridículo. Hoy día la Evelyn logró una cosa increíble, que sin necesidad de ir a una primaria estamos todos detrás de ella, y eso demuestra un liderazgo que yo no pude tener en su minuto y que creo que ella tiene en este sector, y eso, pucha, que es vital cuando tú eres oposición y tienes que asegurar gobernabilidad. Y voy a decir una cosa más, ¿ya? Creo que además ha sido generosa. Les pidió primarias a José Antonio Kast y Kaiser. Fue la primera en la segunda vuelta de la elección pasada en salir a apoyar a José Antonio Kast. O sea, no puede hacer más esfuerzo por tratar de que se junte y que haya unidad. Sin embargo, yo diría esto contumaz un poco del mundo de la derecha. Ellos quieren ir solos y no tenemos nada que hacer en eso. Es interesante esto porque usted tiene la experiencia que no tiene nadie más, que es haber competido con Kast. ¿Cómo se le gana a José Antonio Kast? Si usted tuviera que un minuto de confianza con Evelyn Matei a solas, digamos. Dos cosas. Yo creo que primero, garantizando la construcción de mayorías. El problema de José Antonio Kast creo que no puede garantizar construcción de mayoría, y gobiernos de tercios lo único que hacen es hacerle mal a Chile. Yo creo que ella tiene que pararse como un liderazgo que genera gobernabilidad en el futuro, y eso significa construir grandes mayorías. Y segundo, no caer en los cantos de sirena. Yo creo que José Antonio Kast y su equipo está todo el día pegándole a Evelyn Matei, preguntándole si lo va a apoyar o no lo va a apoyar, sino que más bien preocuparse de aquellos que no tienen definido su voto y pueden hacer ganar esta elección. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, uno de los portavoces de Evelyn Matei, este mediodía acá en Mesa Central. Sebastián, muchas gracias por la gentileza. Mucho gusto. Terminamos así esta edición de Mesa Central de esta jornada de domingo. El próximo domingo vamos a estar en un programa especial justo antes de la cuenta pública del presidente de la República, la última de este periodo de gobierno, así que los esperamos esa mañana de domingo en un horario que les vamos a informar, por supuesto, ampliamente a través de todas nuestras plataformas. Los dejamos con María Jesús Muñoz y Tele 13 Tarde acá en el 13. Sigan con nosotros en esta jornada de domingo. Muchas gracias.